Lord Dooku. No le gustará que me mates. Sostener. El droide que iba a la cabeza ordenó detener a la guarnición para que no desperdiciara la batería de mi traje en campos de fuerza, con un coro habitual de Roger Rogers. En realidad estoy perdido aquí. ¿Podría alguno de ustedes ayudarme a llevarme con él? Agregué, mientras los droides se miraban entre sí. En verdad, están programados para ser estúpidos. Me acerqué, tratando de poner mis manos en uno para hacerse cargo de ellos, cuando volvieron su atención hacia mí, congelándome en seco. Te llevaré. El droide líder respondió, 2 más lo siguieron fuera de la formación, rodeándome, mientras los demás avanzaban hacia la sala de carga. Sígueme. Asentí y caminé con ellos en formación triangular, hasta que vi que el resto de la guarnición había comenzado a cargar. Con mi espalda segura, acerqué mis manos a los droides que me flanqueaban y los tomé, antes de hacer lo mismo con el que estaba delante de mí. Está bien. 3 menos, faltan 3000. Quédate aquí. Evita que nadie más pase. Ordené, y me di la vuelta para regresar a la sala de carga y girar al resto de los droides a mi lado. Luego, habiendo asegurado el corredor, metí la mano nuevamente en el sistema y registré el área en busca de Skywalker. Ahora lo encontré más lejos, moviéndose hacia los muelles generales, o eso pensé. También podría estar yendo al 5.º almacén auxiliar de droides, pero de alguna manera lo dudo. Muy bien, ustedes 3, síganme. Dije, el resto de ustedes, regresen a la estación de carga. Con una escolta legítima, ahora avancé rápidamente a través de la superestructura laberíntica de la nave, controlando ocasionalmente a Skywalker. En un momento se había topado con tropas droides pesadas y había tenido que retirarse, cambiando de dirección nuevamente. Siguiendo sus pasos, seguía haciéndome cargo de más y más droides, infantería pesada y también droides de escudo hasta que acumulé una fuerza lo suficientemente grande como para arrinconarlo. Finalmente, después de una buena media hora, finalmente lo encontré, acorralado en un callejón sin salida, defendiéndose de una de mis compañías de droides pesados. Está bien. Ahora a jugar al héroe. Envié lejos al resto de los droides y les dije que volvieran a su programación habitual hasta que se emitieran más comandos. Luego, pasé sigilosamente por la vigilancia, cerrándola en el camino que planeaba tomar. Ya listo, respiré hondo y salté. Corriendo por el callejón sin salida, ametrallé el corredor con mi láser, cortando a la compañía de droides casi a la mitad, mientras Anakin empujaba a la otra mitad, que ahora se giraba hacia mí, perdiendo el equilibrio, antes de que Ahsoka los atravesara con su sable de luz. Gracias por eso, dijo Ahsoka, levantándose nuevamente. Walker. Hi Walker. El almirante Yulren me envió para salvar sus lamentables traseros. Vengan. Por aquí. Tengo un barco listo afuera. R2D2 emitió un pitido en ese momento y Anakin asintió. ¿Verdad? ¿Cómo sabemos que no nos llevarás directamente al Conde Dooku? ¿No es así? Pero ustedes tienen sables de luz y la fuerza, mientras que yo tengo un cortador láser con una batería casi agotada. No creo que vaya a ser ninguna amenaza para ustedes si deciden simplemente matarme. Si te traiciono, entonces realmente no tendría sentido para mí llevarte a una lona, ¿verdad? Además, el Conde Dooku simplemente me matará junto a ti en cuanto nos vea, para conservar su nueva arma y su identidad. Capacidad es un secreto. Se mire como se mire, es mi pérdida. Pero, si todavía piensas que esto es una trampa, siempre podría dejarte solo. Me encogí de hombros. No. Tienes un buen punto. Perdón por lo de antes. Deberíamos agradecerte tu ayuda. Anakin respondió, calmándose ahora. Sí, sí. Gracias más tarde. Ahora mismo, tenemos que salir de aquí antes de que nos encuentren. He incapacitado a los droides en esta área así que por el momento, no serán un problema. Síganme. Yo dije. ¿Y cómo supiste exactamente que debías hacer eso? Preguntó Ahsoka, curiosa. Bueno, soy un investigador, si no lo sabías. Y hasta hace poco, estaba haciendo mi investigación en un mundo perdido que se encuentra en los territorios separatistas. Los droides eran una molestia regular, digamos. Así que se me ocurrió una forma de lidiar con ellos. Un bloqueador de pulsos los deja inconscientes durante aproximadamente 1 hora, tiempo suficiente para escapar. Expliqué mientras regresábamos a las estaciones de carga. ¿Ahora las estaciones de batalla traseras deberían estar de esa manera? Actué, adivinando el camino. ¿Por qué van a las estaciones de batalla de retaguardia? Preguntó Anakin. Porque tienen una esclusa de aire de mantenimiento separada cerca de los motores, donde escondí mi nave. He oído que los Jedi pueden durar un poco en el espacio, ¿correcto?
¿Sí por qué? Porque los ingenieros de droides no necesitan respirar. De ahí la clara falta de trajes espaciales. Tendremos que llegar a la nave a través del espacio. Los llevaré a ustedes, uno por uno, pero tendrán que aguantar. Tu respiración. Respondí. Eso es, viable. Anakin respondió, mirando a R2D2. Y R2 tiene sus propios propulsores para que uno de nosotros pueda usarlo. Genial. Dije, doblando la esquina hacia un puente que pasaba por el medio del barco, cuando una voz mecánica amortiguada resonó en la cúpula hueca. Pensé que vendrías por aquí, Skywalker. Levantamos la vista y vimos un robot descomunal con 4 brazos, cerniéndose sobre nosotros, desde el cruce de arriba. General Grievous. ¿Cómo nos encontró? Pensé que había cortado toda vigilancia en nuestro camino. ¿Cómo? Preguntó Ahsoka, perpleja. La vigilancia en esta ruta estaba extrañamente perturbada. Algo que a gente como tú se le ocurriría. Desde allí, no fue difícil seguir tus pequeños e insignificantes pasos. Se burló. Oh chico. ¿Realmente me golpeé la pierna con el hacha en este caso, eh? Por supuesto que sospecharía si solo hubiera una serie de apagones en el barco. Maldita sí. Estúpido. Estúpido yo. ¿Qué error tan estúpido? Debí haber hecho señuelos cuando tuve la oportunidad. Ahora prepárate para morir. Lucha en el puente. Prepárate para morir. Anunció el general Grievous, tan seguro de su victoria que era casi divertido. Luché por contener una risa. Parecía ridículo en la televisión y más en la vida real. Claro, no se dejó distraer por mi descarrilamiento del sistema ferroviario. Claro, nos descubrió por mi estupidez. Pero surge un pensamiento. Una vez que ese momento de pánico se hubo calmado, por supuesto. Grievous era un androide, con prótesis. Extremidades de la máquina. Ya sabes, las cosas que literalmente puedo doblegar a mi voluntad con un pensamiento. Si tuvieran una conexión inalámbrica de la que pudiera abusar, ni siquiera habría sido una amenaza moderada. Podría haberlo detenido desde una milla de distancia. Incluso a muchos millones de kilómetros de distancia, con una buena intensidad de señal. Pero, al igual que los droides, las extremidades de Grievous estaban conectadas a su cuerpo a través de un sistema completamente aislado. Lo que significaba que no podía forzar una señal en su sistema para controlarlos. Todavía. No era tan competente en el uso de la tecnoquinesis como me hubiera gustado. Tenía que tocarlos o estar dentro del alcance de contacto para que eso sucediera. Dando un paso atrás, mi algoritmo de reconocimiento facial notó la más leve presencia en una esquina encima de nosotros. Y aún así, solo por un momento fugaz. Pero eso fue suficiente para hacerme estallar. Grievous dio un paso adelante, amenazadoramente, calibrando a Skywalker, mientras yo abría la transmisión de video. Al retroceder, una vez más encontré el fotograma extraño y lo acerqué. El rostro estaba bien escondido, casi envuelto en las sombras de los pilares de soporte, pero había un detalle que no habían logrado ocultar. Una cadena de oro colgaba sobre sus hombros, fluyendo hacia una capa oscura que se fundía con el marrón grisáceo del pilar. Conde Dooku. Escondiéndose en el pasillo de arriba. ¿Pero por qué? ¿Por qué no unirse a Grievous y poner fin a esta pelea? ¿No sería eso más fácil? Me devané los sesos tratando de entender la situación, cuando sonó el familiar zumbido de los sables de luz. Bien. Aquí viene una pelea. Pensé, indeciso. Descubrir los motivos de Dooku o terminar la pelea rápidamente y escapar. Las piernas de Grievous se sacudieron, preparándose para saltar, y tomé mi decisión. Joder. Me ocuparé de Dooku más tarde. Cruza ese puente cuando llegue. Al instante, me lancé hacia Grievous, mi campo de fuerza sonó, mientras sus sables de luz chocaban contra él, empujándome hacia atrás, mis manos a solo unos centímetros de sus muñecas. ¡Puaj! Me esforcé, volviendo a ponerme en buen pie, molesto. Sus ojos se abrieron cuando registró mi existencia por primera vez. ¿Tú? ¿Quién eres? Jay Walker. Investigador de campo. Biólogo aficionado. Encantado de conocerte. Dije, extendiéndole un apretón de manos. Grievous, sin embargo, no mordió el anzuelo y cambió su postura, habiendo notado mi intento antes. Los instintos asesinos de un guerrero experimentado, instándolo a mantenerme alejado. Vamos. Dije, agitando el brazo, burlándome de él, ¿tiene miedo el poderoso general Grievous de un apretón de manos de un pequeño y enclenque empujador de lápices? No lo presiones. No eres rival para él.
Advirtió Ahsoka, tratando de interponerse entre Grievous y yo, cuando Anakin puso una mano en su hombro y una sonrisa maliciosa apareció en sus labios. Ahora, Snips, no hay nada de qué preocuparse. Grievous ni siquiera tiene las agallas para devolver un saludo. No hay manera de que tenga el coraje de matar a nuestro amigo aquí. ¿Qué haces? Protestó Ahsoka solo para ser interrumpida por Grievous gritando. Déjame mostrarte exactamente lo que puedo y no puedo hacer, Skywalker. Se agachó preparándose para atacar a Anakin, poniéndolo en alerta, cuando en cambio, cambió de dirección, pateándome y arrojándome al otro lado del puente. Choqué contra Ahsoka y perdí el conocimiento por un segundo. Grievous saltó hacia Anakin y los 4 sables cayeron sobre él como lluvia. Anakin paró sus golpes, pero fue empujado hacia atrás un par de pasos, tropezando para recuperar el equilibrio, mientras Grievous aprovechaba al máximo la oportunidad, presionando en una implacable ráfaga de golpes, dominando el ahora estrecho borde de un campo de batalla, con las barandillas cortadas en el choque de sables de luz. ¡Pac! Jadeé, chocando contra los rieles en el otro extremo del puente, doblado, con una conmoción cerebral pero ileso. Me agarré la cabeza, la masajeé suavemente y me agarré a la rejilla del puente, empujándome fuera de Ahsoka, y casi me puse de pie cuando un dolor agudo me atravesó el estómago y me derribó. Una hernia de disco. Este maldito ogro de hombre, TSSS. Siseé de dolor, volviéndome hacia Ahsoka, quien estaba inconsciente y uno de los apéndices de su cabeza estaba amoratado de color azul. Mi campo de fuerza me había protegido, pero el resultado de eso fue que Ahsoka sufrió la peor parte de la colisión por mí. Su hombro sangró por pequeños cortes donde la barandilla mal hecha se había clavado en su espalda, y tosió débilmente, una sola línea de sangre goteaba de su boca. Maldita sí. Tenía un trabajo. Un maldito trabajo. Toca Grievous. Y fallé. Golpeé la rejilla con un puño con ira y la barandilla crujió, llamando la atención de Grievous. Una risa baja escapó de la boca del general, al notar esto, causando que Anakin frunciera el ceño con preocupación. Desviando uno de los golpes de Grievous, saltó hacia atrás, poniendo distancia entre él y el general, lo que le provocó una nueva carcajada. Por mucho que me hubiera gustado destriparte yo mismo, Skywalker, creo que me conformaré con tu muerte por hoy. Grievous se jactó, se agachó y empujó con fuerza hacia el puente, saltando desde él hacia la estación de artillero detrás de él, enviando una onda de choque a través de la estructura. Quebrar. Sonido metálico. Estrépito. Los soportes del puente se rompieron uno por uno, cediendo ante la fuerza de la patada de Grievous, convirtiéndolo en lo que era básicamente un fideo de piscina de metal gigante. Esa es otra cosa con la que tendría que lidiar cuando remodele este mercado de pulgas, la construcción de un acorazado. Estructuras de soporte de mierda. Es un milagro que los separatistas lograran mantenerse incluso levemente competentes contra la República si este fuera su mejor acorazado. Las rejas bajo nuestros pies cedieron, enviándonos a todos a caer al oscuro abismo mecánico de abajo. Intenté usar mi poder para activar remotamente los controles de mis propulsores a reacción sin éxito, mientras el dolor atravesaba mi mente, rompiendo mi concentración. Maldita sí. Me mordí la lengua, golpeándome el estómago con rabia, y contuve la respiración, ignorando el dolor con toda mi fuerza de voluntad. HRNNGH. Empujé la rejilla, justo cuando caía, retorciéndose para recuperar su forma, mis nervios acelerados por el ácido, y tiré de los controles de mi guante. Al instante, mis propulsores entraron en acción, levantándome del puente en cascada, dándome un momento de alivio, la ingravidez alivió mi dolor. Entonces lo recordé. Bien. Anakin y Snips. Ellos eran mi misión aquí. Sudando profusamente, escaneé el puente de abajo y encontré a Anakin colgado de las rejillas para salvar su vida con una mano, Ahsoka colgando de la otra, equilibrado por los propulsores de R2, mientras más y más soportes colapsaban. Esperar. Lloré, volando por el aire hacia ellos, ya voy. No creo que eso sea prudente. Una voz seca apareció sobre mí, cuando el conde Dooku finalmente decidió revelarse, su mano arañando en mi dirección. Siguen viniendo y no dejan de venir, ¿verdad? Suspiré. De repente, una garra invisible me agarró, deteniéndome en seco y me arrojó como una muñeca de trapo al pozo de abajo. La fuerza. Otro maldito obstáculo con el que tengo que lidiar ahora en esta pelea. Excelente. Simplemente genial. Salí del pozo, levanté un brazo hacia Dooku y disparé un rayo láser, solo para que él lo desviara sarcásticamente hacia mí, estrellándose contra mi campo de fuerza. TCH, entoné. Si uno no sirve, tiraré 2. No puedes detenerlos a todos. Y solo como beneficio adicional. Levanté ambos brazos esta vez, atacando a Dooku con fuego láser desde mi derecha.
Justo cuando levantó su sable de luz para desviar los rayos, girándose hacia la izquierda, lo golpeé con mi rayo congelado. El conde Dooku, esperando otro rayo láser, sacó su sable de luz para fallarlo, por pura memoria muscular, algo en lo que confiaba. En el momento en que mi rayo congelado golpeó su sable de luz, la onda emisora que lo mantenía bajo control se rompió. Estaba diseñado para temperaturas inferiores a 6,000 grados centígrados y se basaba en el delicado equilibrio térmico entre la salida del sable y la capacidad calorífica del medio circundante. Y cuando ese equilibrio se rompió, el sable se apagó, como una polla erecta bajo agua fría, solo que esta vez mucho peor para el portador. Era la misma razón por la que los sables de luz no funcionaban en los mundos acuáticos. No sin una modificación que yo sabía que nadie aquí se había molestado. Con su sable láser quemado, mi siguiente descarga golpeó al sorprendido conde justo en el pecho, arrojándolo de regreso al corredor del que había venido, mientras yo me lanzaba una vez más tratando de salvar a Anakin y su padawan. «No», gritó Grievous, corriendo a través de las murallas, tratando de cruzar al otro lado manteniendo el puente intacto, con la intención de cortar los soportes él mismo. «Oh, no, no. No, no lo hagas». Moví mi dedo hacia él, congelándole los pies por detrás, haciéndolo tropezar. Su corpulento cuerpo y su postura a mitad de la carrera le dificultaban mantener el equilibrio, y se resbaló, rodando por el borde del estrecho camino, hacia el pozo de abajo. Instintivamente, clavó uno de sus sables de luz en la pared de metal, ralentizando su caída e iluminando las sombras con un bonito color verde neón. Luego apuñaló a otro y su pie golpeó la pared para agarrarse. No estaba pensando seriamente en volver a subir con sus sables de luz, ¿verdad? Esa mierda atraviesa cosas. Ni siquiera actuará como palanca adecuada durante más de una fracción de segundo. Era por eso que la mayoría de los Jedi solo usaban sables de luz para frenar su caída y no trepar cosas. Sabían muy bien que podían caerse y morir con solo un pequeño retraso en su acción, aunque fuera solo una fracción de segundo. De hecho, tacha eso. Por supuesto que lo era. Él era simplemente ese tipo de monstruo demasiado orgulloso, que preferiría arriesgarse a morir antes que perder en sus batallas. Especialmente cuando la victoria estaba tan cerca. Apunté mi rayo congelado a sus sables de luz y disparé 3 de ellos antes de que cortara por lo sano y se lanzara hacia un escape, lanzándome una mirada asesina. Mientras tanto, Anakin había usado la fuerza para saltar, trepando lentamente por las rejillas con una mano, asegurándose cuidadosamente de dividir su atención en no usar demasiada fuerza, para no colapsar lo poco que las mantenía colgando y seguras. Agarrándolo, nos levanté a todos hasta el puesto de artillero y caí derribado, cansado y herniado. Me dolió muchísimo. Mierda. Necesito. Jadeé, murmurando necesito algo de curación. Y ejercicio, gruñó una voz dentro de mí. Resoplé. Sí. Necesito hacer ejercicio también. Tanto mi cuerpo como mis poderes. Necesito aumentar mi alcance. No puedo darme el lujo de fracasar como hoy. No tendré tanta suerte la próxima vez. Atrincheramiento. Levántate. Tenemos que irnos. Antes de que Grievous regrese. Anakin gimió, masajeándose las manos, rojas y marcadas por las rejillas. Sí. Estuve de acuerdo, presionando un botón en mi guante, llamando a la nave a la esclusa de mantenimiento. Habría preferido ocultar sus capacidades de invocación hasta mucho más tarde, como movimiento sorpresa, pero dado que ya nos habían descubierto, tenía que hacerlo rápido. Siempre lo explico atribuyéndolo a un robot de navegación como R2 que se utiliza como uno de los componentes de mi nave. Me levanté, agarrándome el estómago y señalé a Ahsoka. Llévala. Mi nave está fuera de la esclusa, esperando. ¿No vienes? Preguntó. Lo estoy. Solo necesito un minuto para respirar. Continúa. Seguiré. Dije, apoyándome en una pared cercana, contra un panel de control. Anakin asintió y levantó a Ahsoka, caminando lentamente hacia la esclusa de aire y cerrando la puerta detrás de él. Una vez que estuve seguro de que estaba fuera, puse mi mano en el panel y lo conecté con mi poder. Había cometido un gran error aquí. Da un tipo que podría arruinar mis planes de una vez por todas, si no hacía retazos ahora. A diferencia del último mundo, aquí no tenía miedos. No estaba ningún Arthur Patrulli aquí para robar mis poderes. Mi nuevo y mejorado campo de fuerza reflexivo no necesitaba encenderse y apagarse cada vez que disparaba mi láser, dejándome vulnerable al contraataque. En cambio, se activaría en respuesta a los ataques y permitiría que mis láseres lo atravesaran automáticamente. Tenía una servoarmadura de clase mundial con una serie de dispositivos y miómeros que me daban la fuerza de un supersoldado, la capacidad de vuelo de un cohete y la potencia de procesamiento de una supercomputadora.
Y luego estaba mi nuevo poder, la tecnoquinesis. La capacidad de controlar máquinas en un mundo dominado por la tecnología. No sería un eufemismo decir que me sentí, a falta de una palabra mejor, invencible. Por primera vez me encontraba en una posición de fuerza. Yo no era una pequeña cucaracha débil, correteando al pie del poste de energía. Estaba en la cima. Y me puse arrogante. Dejé que esta nueva seguridad se me subiera a la cabeza. Y fallé. Claro, no corría ningún peligro real de muerte. Podría haber salido en cualquier momento, dejando morir a Anakin. Si realmente fuera necesario, podría incluso llegar al Senado por la fuerza bruta y apoderarme de la República con mis bombas de neutrino como palanca. Pero entonces, tendría que lidiar con una severa resistencia y posibles intentos de asesinato por parte de usuarios de la fuerza. Sin mencionar el mayor obstáculo en mis planes. Algún adicto a la fuerza drogado podría, en cualquier momento, tener una visión de la fuerza que exponga mis planes y ponga fin a mis ambiciones incluso antes de que comiencen. Así fue como comenzó la rebelión en la trama original de Star Wars. Starkiller tuvo una visión forzada de Vader matando a sus padres y, a pesar de la venganza, terminó iniciando la rebelión que finalmente conduciría a la muerte de Vader a manos de su propio hijo. Ese era exactamente el tipo de destino manipulado por la fuerza que estaba tratando de evitar. Por eso no me había apoderado ya de la galaxia. Tuve que tomarlo con calma y cuidado. Tenía que asegurarme de que cualquier visión de fuerza relacionada con mi mirara hacia arriba, retratándome, si no como un héroe, al menos como una víctima involuntaria de las circunstancias. Después de todo, cualquier viejo Jedi podría estrangularme con un movimiento de muñeca. Realmente debería considerar instalar una malla subdérmica en mi cuerpo. No es que eso hubiera ayudado mucho a Rek en el programa. En cada otro episodio, algún imbécil al azar lo atravesó y lo hizo explotar. A veces, ese imbécil era incluso sus propios inventos, como el desfibrilador iónico que mató a Rick y Morty del mundo de respaldo al que Rex 137 escapó después de hacer Cronenberg de su mundo en Rec Potion número 9. Pero aún así, algo era mejor que nada. Tendría que comprobar cómo conseguir un médico droide más tarde y reprogramarlo para la operación. Originalmente, había planeado rodear lentamente el Malevolencia, girándolo hacia mi lado poco a poco, antes de capturar a Dooku y Grievous como rehenes para ser rescatados. Luego, me haría cargo de la flota separatista y me convertiría en titiritero en la posición de emperador utilizando a Anakin y su conexión con el Senado, lenta y cuidadosamente. Pero ahora, con mi error, tenía que forzar las cosas, al menos en lo que respecta al Malevolencia. Usando mi poder, con el pretexto de apoyarme en el panel de control, me acerqué al puente de comando y a la terminal de comunicaciones y codifiqué un anuncio. Todos los droides se conectan a la unidad central inmediatamente. Se está realizando una actualización de software programada periódicamente. Repito. Todos los droides. Había llegado el momento de hacerse cargo del ejército de droides de un solo golpe. No hay tiempo para tácticas de guerrilla. En el momento en que se conectaran a las computadoras centrales, tendría control total sobre todos ellos. Mientras eso sucedía, me concentré en la estación de comunicaciones y la configuré para que publicara permanentemente su posición mediante granizo, su señal al máximo, en una frecuencia específica, la mía. De esta manera, una vez que obtenga el control de los droides, puedo controlarlos remotamente desde mi nave. Una vez hecho esto, codifiqué una orden final, una que se distribuiría a todos los droides una vez que abandonara la nave. Captura a Dooku y Grievous, dispara en cuanto los veas si es necesario. Luego, estableciendo el rumbo del Malevolencia hacia Balmora Ron, salí hacia la esclusa de aire, cerrando mi casco. Una vez que regresé a mi nave, lo primero que hice fue sacar una inyección de sangre curativa que guardé en la guantera en todo momento y teñí de negro la partición entre Anakin y yo, antes de beber la sangre. Inmediatamente, sentí que mi hernia retrocedía como una banda elástica tensa y los moretones alrededor de mi estómago comenzaron a desaparecer. Dejé escapar un suspiro de alivio y escondí la jeringa nuevamente en la guantera antes de quitar el tinte de la pantalla. ¿Están seguros ahí atrás? Yo pregunté. Sí. Pero tenemos que darnos prisa. Snips, quiero decir que Ahsoka está en mal estado. Necesita tratamiento. Anakin respondió. R2D2 también emitió un pitido, pero no me molesté en traducirlo. Mi cabeza palpitaba de dolor y cansancio ante la enorme demostración de poder que acababa de realizar y no estaba de humor para extenderme más hasta curarme por completo. Por supuesto. Dije, pisando el pedal, activé el motor de materia negra y desaparecimos en el subespacio, apareciendo minutos después, ante la hueste de la República. Un granizo nos alcanzó casi al instante. Walker. ¿Cómo fue la misión? Se oyó la voz del almirante Yularen. Sí. Sí.
Los tengo. Pero Ahsoka necesita atención médica inmediata. Tosí, fingiendo dolida, atención. Ya veo. Proceda a atracar el H-8, tendremos una tripulación lista. Al atracar la nave, 2 camillas flotaron, con médicos droides acompañándolos, seguidos por Yularen, Plo Koon y otro rostro familiar. El mismísimo Jesús espacial, Obi-Wan Kenobi. Uno de ellos ayudó a cargar a Ahsoka en las camillas mientras el otro se acercó a mí, tratando de subirme a una también. No, gracias. Ya apliqué primeros auxilios. Además, solo son moretones. Dije, mirando culpablemente a Ahsoka. Ahsoka, ella cargó con la mayor parte del golpe por mí. Lo siento. Tú me enviaste a salvarlos y yo. Agregué, con un apretón de nudillos blancos, ojos bajos. Si iba a sentirme culpable por mi desastre, también podría canalizar esas emociones en mi beneficio. Necesito sacarles todo el jugo que pueda. No es tu culpa. Aseguró Anakin, poniendo una mano en mi hombro. Exactamente. De hecho, te estamos muy agradecidos por rescatarlos. Añadió Obi-Wan, mientras Yularen me entregaba un pergamino. Puse una expresión de sorpresa y lo abrí, apareciendo una pantalla holográfica que mostraba un contrato de salvamento. Un contrato de salvamento para los 3 barcos en lugar del que había pedido. 3. Jadeé, mirando al almirante, ¿esto, estás seguro? No creo que haya hecho nada que valga tanto. No. Hiciste más. Esto es lo mínimo que podemos hacer por ti. Yularen objetó, indicando a un soldado que me trajera un jergón. Y aquí. Las raciones que pediste. Haré que los soldados las pongan en tu nave. Gracias. Asentí, con lágrimas acumulándose en el borde de mis ojos, algo que había aprendido a sacar mejor ahora. Normalmente no me gusta deberle nada a la gente, pero... Los miré con los ojos llenos de esperanza, ¿puedo pedir algo más? Las cejas de Yularen se fruncieron, mientras la sospecha regresaba lentamente a sus ojos. Anakin, de pie detrás de mí, se rió irónicamente, como si lo estuviera esperando, y Obi-Wan levantó una ceja con curiosidad. Seguir. Respondió Obi-Wan. Yo, soy débil. Respondí, con mucho esfuerzo, mucho. No pude ni siquiera recibir un solo golpe del general Grievous, y ahora Ahsoka yace allí, por mi culpa. Y lo odio. Odio ser débil. Hice una pausa para lograr efecto, evaluando sus reacciones, antes de continuar. He oído que los maestros Jedi son muy fuertes, que no tienen rival en el campo de batalla. Esperaba, si pudieras enseñarme a mí también. No quiero ser un monstruo en el campo, pero si puedo al menos protegerme a mí mismo y a aquellos que me importan. Eso sería suficiente. Dije, mirando entre Obi-Wan y Ahsoka, tratando de plantar una idea en sus mentes. La sonrisa irónica de Anakin se transformó en una sonrisa de come mierda, y Obi-Wan se rió para sí mismo mientras se miraban. Parece que alguien está enamorado. Anakin me dio unas palmaditas en la espalda, con fuerza, casi haciéndome tropezar. ¿Qué no? Protesté, calmando la atmósfera. Dios, ¿cuántos años tiene ella? ¿13? ¿14? Tengo 19 años y voy a cumplir 20. Eso sería espeluznante. No. Lo dije en serio cuando dije que no me gusta deberle nada a la gente. Soy una rata basura del borde exterior. Nadie se arriesga nunca por gente como yo. Y nosotros mismos devolvemos ese favor con apatía. Una mirada de comprensión brilló en los ojos de Yularen, pero decidió quedarse callado. Pero ella me defendió, trató de interponerse entre Grievous y yo. Se lo agradezco. Agregué, vendiendo la historia, con genuina sinceridad. Y quiero devolverle ese favor. Pero como estoy ahora, probablemente terminaré siendo salvado por ella otra vez. Y eso tampoco me gustará. Entiendo ahora. Obi-Wan asintió. Entonces, ¿puedo aprender de ti? Yo pregunté. Por supuesto. El almirante Yularen le conseguirá una habitación a bordo. A cambio, podrá ayudar con las reparaciones del barco. ¿Qué le parece? Él ofreció. Trato. Respondí. Interludio, trampa para ratas. Dooku corrió. Y luego corrió un poco más. De hecho, sintió que todo lo que había hecho en las últimas 2 horas era correr. Y no había importado. Ni un poco. Dobló una esquina y se encontró bloqueado por droides de armas pesadas y se escondió detrás de la pared. Este fue el 32º corredor consecutivo bloqueado por droides. Esto no puede ser una coincidencia. Alguien lo estaba acorralando. Como a una rata. Convirtiendo su propia nave en una trampa laberíntica. ¿Quién fue?
¿Grevio? Tenía bastantes razones. Dooku había sido bastante duro con él recientemente. Sin mencionar el juego de poder que había fallado con las alimañas Jedi anoche. Su falta de fe en las habilidades de Grievous, sus pruebas secretas y un sinfín de otros factores. Cualquiera de ellos podría haber sacado de su mecedora a ese glorificado cazador de pieles. TSK. Hizo una mueca visible. Maldito sea. Maldito sea hasta lo más profundo del infierno en el que creía. ¿Cómo se atreve a intentar quitarle el poder? ¿Conde Dooku? Dooku había elevado a ese perro a su posición. Y muy bien podría ponerlo en su lugar. O, las cosas que haría una vez que le pusiera las manos encima. El zumbido de los motores sacó a Dooku de su ira y lo devolvió al presente. Se dio cuenta de que otra guarnición de droides estaba ocupando su lugar. Cuanto más esperara, más atrapado estaría. No. Él no lo toleraría. Dooku se asomó desde detrás de la pared, hacia la pesada compañía de droides. Todavía estaba muy lejos de él. Quizás si lo hacía rápido, podría luchar contra ellos. Quizás podría romper la trampa. Entonces lo notó. Su respiración entrecortada. Inmediatamente, Dooku se sentó en postura de loto, meditando. Algo andaba mal. Muy mal. Había estado corriendo durante las últimas 2 horas, claro. Debería estar cansado. No fue ninguna sorpresa. ¿Pero que su respiración no se había calmado en los 3 minutos que estuvo sentado allí? Sospechoso. Empujó con fuerza, zarcillos atravesando los pasillos, arrastrándose sobre ellos como enredaderas, devolviéndole todo lo que sentían. Ciertamente algo andaba mal. Pero no pudo encontrarlo. Otro zumbido, seguido por el rítmico ruido de pasos metálicos, esta vez más cerca. Su fuga se estaba volviendo a cortar. No había tiempo que perder. Tenía que darse prisa. El conde Dooku se puso de pie de un salto y respiró hondo. Entonces la comprensión lo golpeó como un crucero de transporte aletiano. El aire. Estaba adelgazando. Dooku sintió que se le helaba la sangre cuando las implicaciones se hicieron claras. Los droides no necesitaban respirar. Pero lo hizo. Quienquiera que fuera, no era Grievous. Este no era su modus operandi. Era demasiado orgulloso para ello. Entonces no había elección. Decidió Dooku. Tenía que romper la trampa. Tenía que demostrarle a este creador de rompecabezas que sus planes no se harían realidad. No con el conde Dooku. Su sable de luz entró en acción, todavía dañado por el arma fría de ese cazarrecompensas. Esto no serviría. Pero tendría que ser así. Aprovechó la fuerza, aplicándola en el mayor margen que jamás había tenido. Esta fue una batalla de vida o muerte. Se fortaleció y sus músculos temblaron bajo la tensión. Sabía que no tardaría mucho. Pero lo suficiente. Tendría que ser así. Salió de detrás de la pared y se inclinó hacia abajo, lleno de velocidad mientras corría sobre las paredes, golpeando, dejando abolladuras en el metal, pasando zumbando junto a la primera línea de droides pesados antes de que sus sensores pudieran reaccionar. La segunda línea, sin embargo, estaba preparada. Pero él también. Obligó a su sable de luz a estabilizarse, por el momento, quemando lo que quedaba de sus circuitos. Se lanzó hacia adelante, inestable, mantenido unido solo con su fuerza. Con un barrido limpio y suave, Dooku lo empuñó como un látigo, cortando la segunda línea y la mitad de la primera, antes de que estallara, dejando escapar un humo negro como boca de lobo. A Dooku no le importaba. Había logrado su propósito. Lanzó el ahora desaparecido sable de luz al droide más cercano y avanzó con la seguridad de un hombre muerto hacia los que quedaban, dejando salir toda la fuerza almacenada en su interior. Con un profundo suspiro, exhaló, impulsando la fuerza hasta convertirla en un rayo de proporciones maníacas, dejándola fluir y destruyendo a los droides. Mientras caían, las armaduras crujían, sintió que sus brazos se debilitaban y su diafragma se lastimaba con algo feroz. No le quedaban muchos de estos en él. Sin esperar a ser rodeado de nuevo, se dio la vuelta y salió corriendo del pasillo hacia sus habitaciones. Una vez que tuviera su sable láser de repuesto, nadie lo detendría. Evitando otra patrulla de droides, encontró un conducto de escape. Esto podría funcionar, pensó, mientras 2 compañías más se acercaban y su ruido metálico se convirtió en la sentencia de muerte para Dooku. Usando la fuerza, agarró la rejilla de ventilación, la arrancó y la arrojó al suelo. Sin duda el ruido había alertado a los droides. Pero a él no le importaba. Dio un salto, metiéndose en el escape con fuerza, dado el estado de sus brazos, entumecidos y entumecidos. Ni siquiera se molestó en volver a levantar la rejilla de ventilación. No tenía sentido, pensó.
Los droides eran demasiado estúpidos para darse cuenta de lo que había sucedido. Algo que pronto descubrió que estaba mal. El camino difícil. Una ráfaga de rayos láser atravesó el sistema de ventilación y el aire ionizado le zumbó en la nariz. Dooku casi entró en pánico por un momento cuando el dobladillo de su túnica se incendió. Pero sabía que la paciencia era una virtud. Y así esperó, con la respiración contenida. Pasaron los minutos. Luego pasó casi una hora, antes de que los droides comenzaran a moverse nuevamente, de regreso a sus patrullas. Una vez que estuvieron fuera del alcance del oído, comenzó a gatear de nuevo, esta vez más silenciosamente. Sintió un pequeño orgullo en ese momento. Él personalmente participó en la construcción del barco, en los pernos y soldaduras individuales. Conocía cada rincón de las rejillas de ventilación. Haciendo referencia al mapa en su memoria, se arrastró de regreso a su habitación y, al no ver ningún droide apostado dentro, saltó. Con un movimiento rápido, agarró el sable de luz que estaba en su escritorio junto a la cama y se quitó la bata quemada. Poniendo el sable de luz a un brazo de distancia, comprobó su estado, encendiéndolo y apagándolo. Zumbó con un brillo rojo sangre y se apagó con la misma suavidad. Bien. Al menos funcionó. Internamente, Dooku hizo la promesa de mantener dos sables sobre su persona de ahora en adelante. No volvería a sufrir semejante humillación. Lo que no sabía era que su resolución se haría realidad, pero no como deseaba. Agarrando su nuevo sable de luz, Dooku salió de la habitación, solo para encontrarse rodeado por todos lados. Antes de que pudiera reaccionar, todos dispararon juntos, empujándolo de regreso a la habitación. Si no se hubiera cubierto con la fuerza en el último momento, lo habrían matado. Dooku exhaló un suspiro de alivio, antes de escuchar el ruido metálico de los droides acercándose tratando de abrir la puerta. Inmediatamente, clavó su sable en el panel de control, derritiéndolo. Luego, se giró hacia el suelo y clavó su sable de luz en él, cortándose un camino hacia abajo. Cuando cayó a la habitación debajo, sus pies no encontraron la resistencia que esperaba, solo un brillo verde y la más mínima visión de un charco plano del mismo color debajo de él. Luego se encontró de nuevo en el pasillo fuera de su habitación, esta vez, sin embargo, ninguna cantidad de fuerza podría haberlo salvado. ¿Cómo? Jadeó. Los láseres atravesaron su cuerpo, quemando la carne, hirviendo la sangre, y Dooku cayó al suelo, confundido, desorientado y luchando por respirar. Lo último que vio fueron unas extrañas botas con placas azules y rojas y un droide médico inclinado ante él. Entonces solo hubo oscuridad. Pregunta número 2. Oye. ¿Cómo les va esta semana? En serio, cuéntame. Aquí está el segmento de preguntas y respuestas de la semana, donde les pido opiniones, aclaro confusiones y tengo una charla general sobre la historia con ustedes en la audiencia. Antes que empecemos. Tenga en cuenta que no estoy criticando a nadie por ningún comentario ni nada por el estilo. Agradezco a todos los que comentan o interactúan con la historia. Carita riéndose. Empecemos. Editar, Watchstar Avery, amigo, ¿por qué borrar tu comentario? Fue una idea tan buena. Iba a usarlo en el próximo capítulo. ¿Puedes volver a publicarlo? Primero, el tema del MC haciendo algunas cosas estúpidas. Alguien preguntó, ¿por qué? MC ya había descarrilado el sistema ferroviario interno del barco y luego cortó la vigilancia en su ruta de escape. Supuso que, con el problema del tren, Grievous estaría ocupado buscándolos allí y se distraería. Esto fue una estupidez por parte del MC. Pero MC nunca tuvo ningún problema real. Si quisiera escapar, podría haber dejado morir a Anakin y haber usado su arma de portal para escapar. ¿Por qué el MC no cortó toda vigilancia? MC quería usar las otras cámaras para realizar un seguimiento de los movimientos de las tropas si fuera necesario. Ese fue su error. ¿Por qué no las apagó y luego encendió selectivamente las cámaras donde quería controlar a las tropas? Porque eso revelaría su habilidad de tecnoquinesis al enemigo. Imagínese si viera que todos sus sistemas se apagan y de repente algunos de ellos se reinician, pero solo cuando beneficia al intruso. Probablemente llegarías a la conclusión de que tu enemigo tiene alguna forma de controlar tu tecnología o ha pirateado tus sistemas e inmediatamente movilizarías a todas tus tropas para cazarlos porque ahora, en lugar de un intruso insignificante que solo puede correr, esta persona es un monstruo que puede lanzar tu nave al sol pirateando tu motor warp. Entonces los cazarías con todo tu poder. La razón narrativa por la que hice que MC cometiera ese error. La última vez, en el mundo de héroes, MC estaba en una posición de debilidad y siempre alerta y alerta. Ahora, aquí, MC está en una posición de fuerza. Así que obviamente se relajará y cometerá uno o dos errores. Este arco le mostrará al MC que incluso cuando eres fuerte, alguien aún puede hacerte daño.
Entonces, con este error, MC crecerá su carácter y aprenderá a estar alerta y nunca subestimar a nadie, incluso si es fuerte. A partir de ahora, MC no volverá a cometer semejante error. En segundo lugar, alguien dijo, MC sentir dolor no es su carácter. Rek no permitiría que una lesión se interpusiera en su camino. Él no le haría caso. Sobre eso, Rek es básicamente el Inspector Gadget Plus. Ha modificado su cuerpo de muchas maneras. Tiene una malla de campo de fuerza subdérmico, un escudo alrededor de su corazón, pistolas láser en sus brazos y propulsores a reacción en sus pies, entre muchas otras modificaciones. Así que probablemente ni siquiera sienta tanto dolor. MC, por otro lado, no se ha hecho ninguna modificación corporal. Es por eso que el dolor todavía puede obstaculizar a MC. Sin embargo, MC está en camino hacia allí. Pronto también se modificará su cuerpo. En tercer lugar, gracias a todos los que leyeron esta serie esta semana. Y gracias a todos los que me habéis dado ideas y señalado los errores o expresado dudas como las preguntas anteriores. Sin ustedes, habría sido mucho peor escribiendo. Así que gracias. Ahora, si tienen alguna pregunta o comentario sobre cómo y hacia dónde va la serie o la calidad de escritura de los capítulos, díganmelo en los comentarios. Carita sonriendo. Además, lamento haberme perdido un capítulo de un día la semana pasada. Los compensaré con un capítulo adicional esta semana. Finalmente, gracias a todos por donar sus piedras de poder. Ustedes también son increíbles. Este fic llegó al top 20 mensualmente y permaneció allí toda la semana gracias a ustedes. Un agradecimiento especial a todos los que señalaron errores en la historia y me ayudaron a verla, como Slam Meron, Blase Sabaje, Befnator, Rev 1, Emi, Basto King, Holt_Jagger y todos los demás cuyos nombres no recuerdo de improviso. De todos modos, nos vemos con otro tipo más tarde. Y recuerda, cada 100 piedras de poder igual a capítulo extra. Adiós. Un día en la vida de... Golpeé el suelo con un ruido sordo. TSSCH. Una vez más. Lloré, poniéndome de pie. Seguro que te gusta que una niña te entregue el trasero, ¿no? Bromeó Ahsoka. Una niña empoderada por la fuerza. Refuté, sonriendo. ¿Y quién fue el que me pidió que usara la fuerza? Señor, no quiero ser bebé. Ella respondió. Tienes toda la razón, no lo hago. Tengo que aprender a luchar contra oponentes más fuertes que yo, aquellos que tienen una ventaja, yo no. Dije, lanzándole un gancho de izquierda, que ella esquivó con facilidad. Justo cuando iba a agarrar mi mano, en un lanzamiento de judo, la deslicé hacia atrás, giré sobre mi talón y el hombro la golpeó, haciéndola caer. Sin dejar pasar la oportunidad, salté hacia ella, con las rodillas primero, tratando de clavarla en el estómago. Solo que no lo logré, ya que ella me empujó fuera de curso, antes de lanzarme una patada giratoria en la cara. Y bajé a la colchoneta, mareado, como mirando el mundo desde el fondo de una piscina. BRB. Sacudí la cabeza y me puse de pie, rascándome la cabeza. Ciertamente has mejorado. Obi-Wan elogió. Simplemente no tanto como yo. Ahsoka añadió en broma. Solo espera. Un par de semanas más y te tendré en el suelo. Me reí, ¿qué tal uno más? Sí. Ahsoka se animó y adoptó una postura, cuando Obi-Wan la interrumpió. No. Creo que ya has tenido suficiente de eso hoy. Y te necesitan en los muelles. La última escaramuza casi derribó a nuestros escuadrones de aviones. Necesitamos repararlos antes de la próxima batalla. Además, al equipo de reparación le gustan mucho tus canciones. Ayudan a subir la moral. Anakin añadió, y necesitamos todo lo que podamos reunir. Los separatistas tienen un nuevo general, mucho más letal que Grievous y 2 veces más malicioso. ¿Un nuevo general? Pregunté jugando tímidamente. Sí. General Hunt, ¿verdad? Dijo Obi-Wan, pensando en retrospectiva. Sí. Mike Hunt. Ahsoka respondió, mientras yo intentaba contener la risa, casi rompiendo el carácter, un Sith. Nadie sabe de dónde vino, pero todos saben que es responsable de la reciente racha de victorias que han estado teniendo los separatistas. ¿Quién era este General Hunt? ¿Preguntas? Adivina. Toma 3, incluso. Sí. Fui yo. Un hombre que había tomado como una broma, pero que ahora amenazaba con exponer mi engaño cada vez que se pronunciaba. Es infantil en cuanto a broma se refiere, pero eso nunca me impidió burlarme de las cosas, así que ¿por qué detenerme ahora? Y la competencia estaba reñida. Casi llamé a este nuevo personaje, Richard Come Dungeon, pero hubiera sido demasiado sencillo.
Habrían descubierto fácilmente que era un alias. Pero Mike Hunt es un clásico. Y no hay nada mejor que escuchar al maestro Yoda decir, destruye mi coño, debemos hacerlo. Antes de que pudiera escuchar más historias sobre la vagina villana, tomé mi bolso y me despedí de los tres. Los muelles me necesitan. Hasta luego. Dije, y me dispuse a irme cuando Ahsoka miró a Anakin y le preguntó. ¿Puedo ir a? No. Te estás apegando demasiado a su música. Como Jedi debemos. Intervino Obi-Wan, cuando vio que los ojos de Anakin se pusieron en blanco. Ella es mi padawan. Él dijo. Y tú eres mía. Por poder, ella también lo es. Respondió Obi-Wan. Si vas a ser pedante al respecto. Anakin suspiró. Bien. Pero no pierdas demasiado tiempo allí. Necesitas concentrarte en tu entrenamiento. Obi-Wan cedió. Ya sabes lo rápido que trabaja. No tardaré. Dijo ella, saliendo corriendo. Si tan solo tuviera el mismo talento con las artes marciales. Dijo Anakin. Tiene talento. Juega con demasiado cuidado en una pelea. Pierde la iniciativa. Todo lo contrario a ti. Respondió Obi-Wan. En el hangar, caminé por el pasillo, entre herramientas y tropas, cuando cerca de mi puesto, pude escuchar a algunas personas discutiendo. Demasiado dañado. No hay forma de salvarlo. Necesitamos desecharlo antes. No. Ella ha sido mi nave desde el principio. No la desguazaré. No antes de que él la vea. Un soldado clon discutió con el supervisor de turno. ¿Hay algún problema aquí? Pregunté, acercándome a ellos. Oh, genial. Estás aquí. Encárgate de esto. Yo me voy. Dijo el supervisor, saliendo. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pregunté, confundido. Mi barco. Atrapó el extremo defectuoso del ala de buitre. El Cracker quiere desecharlo para obtener piezas. Dice que será demasiado costoso arreglarlo. Maldito tacaño. Él se dispuso. Déjame verlo primero. Quizás todavía quede algo por hacer con lo que tenemos. Dije, arrodillándome debajo del barco. Realmente recibió una paliza. Toda la base estabilizadora fue cortada. Los motores estuvieron prácticamente a un latido de explotar, la computadora de navegación estaba rota y chamuscada. Hice una mueca. Este fue un trabajo de reparación casi imposible. ¿Crees que también debería ser desechado, no? Preguntó el policía al ver mi expresión. Es casi imposible de arreglar. Dije, y se desinfló como un globo. Pero. Continué, no hay nada que no pueda arreglar con las herramientas adecuadas y un poco de ingenio. ¿Realmente amas este barco, no? Sí. Fue la primera. Me sirvió durante la primera batalla de Cortosis hasta ahora. No querría separarme de ella. Él respondió, con los ojos nublados. Bien. Veré qué puedo hacer. Dije, bajando mis parlantes y comencé mi lista de reproducción, mientras los soldados se reunían. Se había convertido casi en un evento que cuando llegaba mi hora de trabajar, tanto los soldados como los oficiales aburridos se quedaban para escuchar la extraña música que tocaba mi máquina de discos. Ahsoka, por su parte, se había vuelto casi adicta a ello. Si no lo supiera mejor, habría esperado que ella me robara mi reproductor personalizado. Cuando empezó a sonar, Come Get Your Love, me escabullí debajo del barco y comencé a desmontar las piezas rotas, quitándolas. Luego, mirando a mi alrededor, encontré una caja de planeador usada en la esquina. Al acercarlo, le quité la pista repulsora, uniéndola al estabilizador roto y ajustando su salida para que coincidiera con el resto de la nave. Luego busqué detrás de la computadora de navegación y reemplacé sus fusibles, apagando las placas para limpiarlas. Con un paño aquí y allá, lo soldé nuevamente para darles forma y volví a ensamblar la computadora de navegación, que parpadeó y cobró vida, aunque todavía con la pantalla rota. Finalmente, llevé el martillo y el cincel al motor, golpeando suavemente las piezas hasta colocarlas en su lugar, hasta que todo quedó enderezado. Aquí fue donde se puso en práctica la experiencia de Rek con la precisión. Alguien que pueda hacer una plataforma realmente nivelada con una sierra de cinta y un quemador láser ciertamente puede hacer que un motor vuelva a funcionar. Terminando el revestimiento de la OR levantando las piezas rotas, soldadas al fondo, el barco volvió a estar en condiciones de funcionar. Todo en 15 minutos. Me sequé el sudor de la frente y me levanté para mirar el producto terminado. Parecía de mala calidad, como si pudiera desmoronarse con una fuerte brisa, pero afortunadamente no hay brisa en el espacio. Está hecho. Debería durar una o dos batallas más, como mínimo.
Lo suficiente para que le des la despedida adecuada que se merece. Lo siento, pero es el chaleco que puedo hacer. Yo dije. Lo mejor que pude sin revelar al menos mis verdaderas capacidades. Quiero decir, convertí una caravana en un supercrucero que destruye planetas con un presupuesto reducido. Un luchador pequeño y sucio habría sido pan comido si lo hubiera intentado. Pero entonces me habrían obligado a producir en masa las versiones radicalmente mejoradas sin punta de pistola. No es que hubiera importado, pero aún así. Prefiero evitarme la molestia de montar de nuevo un complejo industrial militar aquí. Tal como están las cosas, me tratan como a un hacedor de milagros con menos de una décima parte de mi capacidad. Gracias. Muchas gracias. Y no hay necesidad de lamentarse. Me alegra que lo hayas intentado. El policía tomó mi mano y me abrazó. Le devolví el abrazo torpemente, antes de que me dejara ir. Pruébalo ahora. Ve si funciona. No quieres probarlo en la batalla, ¿verdad? Sugerí, limpiándome la suciedad de las manos. El soldado asintió y se subió a la nave, dándole una vuelta, mientras la canción cambiaba a Hooked on a Feeling. Me recordó a la película Guardianes cuando vi el barco hacer donuts en el espacio adyacente al acorazado. Ahsoka vino y se paró a mi lado, observando al idiota, antes de notar algo. ¿Por qué tantas de estas canciones tratan sobre el amor? Ella preguntó. ¿Qué? Oh. ¿Las canciones? Bueno, es una pregunta difícil de responder. La respuesta más fácil sería que la gente está cachonda. Y encuentran cualquier excusa para justificar sus impulsos. Dado que la mayoría de las especies viven solo para reproducirse, comer y morir, no puedo decir que esté sorprendido. Le dije a una confundida Ahsoka, que me miraba con una ceja levantada. Déjame decirlo así. ¿Por qué crees que estamos aquí? Pregunté, notando a Anakin detrás de nosotros, al alcance del oído, y una idea surgió en mi mente. ¿Aquí, como en el sistema Botagui? Es un punto estratégico de defensa. No. Quiero decir, ¿por qué estamos vivos? ¿Cuál es el propósito de la vida? Pregunté, dirigiendo la conversación hacia lo que quería. Ahsoka me miró extrañada, antes de ponerse a pensar. No sé. Ella admitió, nunca había pensado en eso. No es ninguna vergüenza. La mayoría de la gente no lo hace. De todos modos, no es tan importante. Con o sin significado, la vida continúa. Pero volviendo a tu pregunta, es algo que dijo una vez un hombre sabio. Nacemos y vivimos para amar y ser amados a cambio. Ese, pensó, era el propósito de la vida. Le expliqué. Eso es profundo. Murmuró Ahsoka. Sí. Ese es exactamente el tipo de mierda de tengo 14 años y es tan profunda de la que se enamoraría. Aunque, en su defensa, en realidad tenía 14 años. Es un montón de mierda, eso es lo que es. Lo descarté, sin embargo, no soy alguien para juzgar. Tal vez estoy equivocado y él realmente tenía razón y se llevó el premio gordo con eso. Pero lo que es más importante es que, al igual que tú, la mayoría de las personas terminan pensando demasiado en tales perogrulladas y cuando estas mismas personas escriben canciones sobre algo que consideran significativo, tienden a elegir el amor 9 de cada 10 veces. ¿Por qué eres tan cínico acerca de esto? Ahsoka preguntó yendo al meollo de la pregunta. Porque creo que está equivocado. No creo que la vida tenga ningún sentido. Simplemente surgió un día y terminará igual otro día. Esa es una forma de pensar tan fría y triste. Ahsoka respondió. No, no lo es. Piénsalo así, Ahsoka. Si la vida no tiene sentido, no hay un gran significado o propósito, entonces eso significa que somos verdaderamente libres de hacer lo que queramos. Libres de elegir lo que queremos hacer, ¿quién? Queremos ser, sin importar qué identidad se nos imponga. Significa que podemos darle a la vida cualquier significado que queramos. Es la visión más optimista, si es que puede haber alguna. ¿Es eso lo que crees o es algo que otro sabio dijo una vez? Preguntó, sonriendo juguetonamente. Un poco de ambos. Creo que el propósito de la vida es explorar, aprender, comprender y disfrutar el tiempo que tienes. Deleitarte con tus mayores dones, en la belleza y el conocimiento, y crear más. Crea cualquier cosa. Solo mira en este barco. Es una hermosa obra de arte, incluso si se usa principalmente como un medio para infligir violencia. Eso no disminuye su belleza. Es un milagro de la ingeniería y la ciencia. Y la tecnología utilizada algún día se extenderá mucho. De ancho, brindando alivio y alegría a la gente. Los sistemas de filtración de última generación algún día proporcionarán agua potable a un asentamiento en el borde exterior. Las piezas desechadas alimentarán en el futuro a un huérfano, como yo, cuando las venda en él.
Mercado los motores se transformarán en calentadores y mantendrán a alguien caliente por la noche. Cuando ves cómo se desarrolla la red, te da esta oleada de energía. Los nervios, para saber más, crean algo maravilloso. Ese es el significado que le di a mi vida. Y estoy seguro de que algún día encontrarás uno propio, siempre y cuando escuches a tu corazón, en lugar de encerrarlo, y te hará feliz. Tal vez incluso sea, amar y ser amado. Me reí, provocándola con un empujón en los costados. Basta. Ahsoka se rió y dio un paso atrás. A cierta distancia detrás de nosotros, Anakin observó, con una suave sonrisa en su rostro, mientras sus ojos traicionaban su conflicto interno. Exactamente lo que había querido. ¿Seguirá el deseo de su corazón de estar con Padmé desafiando la orden o enterrará su corazón y será eternamente infeliz? Esta era la pregunta que quería que me hiciera. Y con eso, comencé a plantar las primeras semillas de duda en la mente de ambos. Y sus productos serían míos para cosecharlos en un futuro cercano, cuando aceleré el conflicto originalmente de 3 años a un mísero año. Dentro de un año, me haré cargo de la galaxia y luego, con mi nueva nave, avanzaré hacia mayores alturas. Gunray capturado. Entré a la sala de conferencias y me encontré con miradas severas y preocupadas. Llegas tarde, dijo Obi-Wan. Lo siento. Un avión se averió inesperadamente. Aunque no entiendo por qué me necesitas aquí en una conferencia militar, pero comencemos. Respondí, aplaudiendo. No hay nada por donde empezar. Ya se ha tomado una decisión. El cuerpo de ingenieros está impresionado con su servicio. Y han solicitado al Consejo que te ofrezca un puesto formal en la Armada, dijo Obi-Wan, extendiendo una mano, golpeando una caja. Abrí la caja y encontré un uniforme militar y los laureles de rango de comandante. Me lo imaginé. Resoplé, viendo el descarado discurso de reclutamiento tal como era. Gracias, supongo. Dije, pasando mi mano por el uniforme, aún así, comandante. Comandante honorario. Corrigió el almirante Yularen. Comandante honorario. Repetí, intrigado. Sí. Y tenemos tu primera misión entre manos. Debes llevar a la Padawan Ahsoka Tano y reunirte con la maestra Luminara a bordo del Tranquility en el sistema Naboo para ayudar en el transporte del prisionero, Nute Gunray. Yularen explicó. ¿Gunray como el virrey de la Federación de Comercio? Pregunté, levantando una ceja. Sí. Tenemos motivos para sospechar que el general Hunt les sigue la pista. Obi-Wan añadió, sin duda intentarán liberar a su mayor patrocinador. Probablemente habrá intentos de soborno y subterfugio. Nos gustaría que ustedes dos también estuvieran allí, como un seguro adicional. No podemos darnos el lujo de perder esa ventaja sobre ellos. Con la Federación Comercial en el limbo, podemos pasar a la Unión Tecnológica y cerrar sus fábricas de droides, y poner fin a la guerra de una vez por todas. Dijo Yularen. Claro. ¿Cuándo nos vamos? Yo pregunté. Ahora, en realidad. Respondió Ahsoka, señalando la puerta. Esperaré sus refuerzos, maestro Obi-Wan. Dijo la maestra Luminara, en el transceptor holográfico, antes de cortar la llamada. ¿Qué estás esperando entonces? Ve. Anakin me empujó. Sí, sí. Nos vamos. Déjame disparar desde mi habitación. Ahsoka, dirígete a mi barco. Nos vemos allí. Dije, separándome de ella y corriendo de regreso a mi habitación. Cerré la puerta detrás de mí, me puse mi disfraz holográfico y abrí un portal, activando el disfraz una vez que lo logré, solo para deshacerme de cualquier visión de fuerza. Por lo que sabía, la mayoría de las visiones de fuerza tuvieron lugar en un lugar al mismo tiempo. Entonces, si quería evitar que me detectaran, todo lo que tenía que hacer era cambiar mi apariencia en la transición a través del portal y viola. Libertad de los molestos mirones. Acercándome al transceptor sobre el escritorio de Dooku, me ajusté el disfraz y me puse el modulador de voz. Ahora, luciendo como Dooku, llamé a un número muy querido. Maestro. ¿Cómo puedo ser de utilidad? Asajj Ventress respondió, sarcásticamente, haciendo girar su sable de luz. Los sables de luz no son juguetes para jugar con los niños. Le gruñí, haciéndola levantar una ceja, mientras continuaba, Nute Gunray ha sido capturado. Está retenido a bordo del Tranquility en Naboo. Procederás de inmediato y harás lo necesario. Pedí. Pero maestro, yo. ¿No he sido claro? Déjame hacerlo cristal entonces. El fracaso no es una opción aquí. Si vuelves a fracasar. La interrumpí, viendo el vaso a su lado, mirando severamente a través de su alma. Sí, maestro. Demostraré que soy digno de ser su aprendiz. Ella respondió, intimidada.
Parece que no le he prestado suficiente atención a Ventress. Ella parecía un poco hambrienta de atención incluso en el show. Pero claro, al ser una hermana nocturna rechazada, era de esperarse. Su infancia le trajo suficientes traumas para toda la vida. Tal vez necesite organizar algunas sesiones individuales con mi lindo y pequeño aprendiz, para tener un tiempo de unión pronto. Cortando la llamada, envié una misiva a mi flota separatista. Barricada Naboo. Un comando sencillo. Debería ser suficiente para retrasar lo inevitable. Al regresar, me quité el disfraz y atravesé el portal antes de llegar a mi nave y ponerme mi servoarmadura. ¿Listo para ir? Le pregunté a Ahsoka. ¿Estoy listo? Tú eres el ONU. Salí mientras ella hablaba, el impulso convirtió sus palabras en un galimatías. Pastor Nerf. Ella murmuró, golpeándome la espalda. Cuida tu idioma, Ahsoka. Jadeé teatralmente, ¿qué pensaría el maestro Skywalker? Ahsoka se rió de mis payasadas. ¿Por qué no lo probamos y vemos? Ella respondió. Quizás lo haga. Dije, presionando el pedal y el motor de materia oscura se puso en marcha. Con un warp y un salto llegamos a nuestro destino. Naboo, el paraíso pantanoso, azul y brillante para todo tipo de mosquitos, y lugar de nacimiento del emperador Balzac, el mismísimo Papatine. Al contemplar su belleza, vi el Tranquility estacionado junto a la estación espacial en la órbita baja de Naboo. El Tranquility al ver YS, dio un saludo. Esta es la tranquilidad. Por favor, identifíquese. Encendiendo el transceptor, respondí. Comandante Walker, transportando a la Padawan Ahsoka Tano, para la escolta a bordo del Tranquility. Comprendido. Dijo la voz, y el hangar se abrió ante nosotros. ¿Ya estás usando tu rango? Ahsoka preguntó descaradamente. No debería ser un problema, ¿verdad? A menos, por supuesto, que fuera una medida apaciguadora para atarme a la flota de la República. Me detuve, cuando los ojos de Ahsoka se abrieron como platos. ¿Supieras? Ella preguntó, entonces, ¿por qué aceptarlo? Por supuesto que lo sabía. No nací ayer. El Tecno Sindicato intentó hacer lo mismo conmigo cuando entregué por primera vez mi nuevo sistema de navegación para su consideración. Traté de robarlo con una posición de mascarón de proa. No me sentó bien, así que aquí estamos. La galaxia todavía usa las viejas computadoras de navegación, mientras que mi nave tiene la nueva versión. Si has estado prestando atención, nos hemos estado moviendo casi exclusivamente en saltos FTL. Le expliqué, agregando más a mi historia de fondo. A decir verdad, también se debió a que el escudo de mi nave podía atravesar una estrella en FTL y sobrevivir. No tenía nada de qué preocuparme incluso si viajaba exclusivamente a velocidades de hiperluz. Me preguntaba sobre eso. Solo pensé que eras bueno pilotando. Ahsoka respondió. Sacudí la cabeza y me moví para atracar dentro. Al bajar del barco, fuimos recibidos por la maestra Luminara y su Padawan, Barriss Offee. Bienvenido, Padawan Ahsoka, comandante Walker. Esta es mi Padawan Barriss Offee. Barriss asintió y prefirió permanecer en silencio. Un poco menos de lo que esperaba del futuro terrorista Jedi, pero claro, fue la exposición a largo plazo a la guerra lo que la quebró. En el futuro, Barriss Offee perdió la fe en los Jedi y voló el templo de Coruscant. Luego, con el pretexto de ayudar a Ahsoka, la incriminó por el incidente, lo que provocó que Ahsoka fuera a un juicio canguro que hizo que Ahsoka perdiera la fe en los Jedi. Y una vez que Ahsoka, el cable a tierra moral de Anakin, se fue, se volvió cada vez más susceptible al lado oscuro y a Palpatine, convirtiéndose lentamente en un Sith, hasta que con un movimiento final, se convirtió en el asesino de jóvenes, el rey estrangulador, la amenaza galáctica y el papá perdido de la historia hace mucho tiempo, Darth Vader. Offee fue la pieza de dominó que convirtió a Anakin, el elegido, en un peón en mis manos. Otra cosa a la que tendría que darle un pequeño empujón ahora que tuve la oportunidad perfecta aquí. Ella es un poco tímida. No le hagas caso. Añadió Luminara, cubriéndola y haciéndonos un gesto para que entremos. Luminara nos llevó a las celdas de detención, revestidas con barras de campo de fuerza electrificadas, un total desperdicio de recursos. Genial. Más Jedi. Gunray bromeó y fue silenciado con una mirada severa del maestro Luminara. Sin embargo, sus celdas de detención dejan mucho que desear. Podría haber reemplazado eso con una puerta real y una capa ligera de campo de fuerza sobre toda la celda en lugar de intentar lograr una estética de ciencia ficción atractiva. Habría sido mucho más eficiente energéticamente y más difícil de escapar. Pero supongo que esto funciona bien para mí. Es más fácil secuestrar a Gunray y sacarlo de aquí.
Luego, Luminara llamó a los capitanes de la guardia desde su puesto y nos presentó, uno de cabello rubio, que parecía un príncipe rebelde y el otro, un chip normal y corriente, comandante Clon. Comandante Walker, estos son el comandante Argus y el comandante Grey. Los comandantes también. Encantado de conocerlo. Lo saludé con un gesto firme. Está la senadora Amidala que ayudó a capturarlo. Ella nos acompañará para dar testimonio en el juicio. Señaló a Padmé sentada en un rincón revisando algunos papeles. ¿Y has conocido a nuestro prisionero, el virrey Gunray? Ahora tengo. Respondí con una sonrisa, ante los ojos en blanco de Ahsoka. ¿Por qué necesitamos toda esta seguridad? Gunray no parece tan peligroso. Preguntó Ahsoka. No dejes que tu exceso de confianza le dé a Gunray otra ventaja. Incluso ahora sus aliados pueden estar conspirando para liberarlo. La flota del general Hunt ha sido vista ingresando al siguiente sistema. Esta misión podría ser más de lo que esperabas. Advirtió Luminara, llamando a la cabina. ¿Cuánto falta para que podamos saltar al hiperespacio, capitán? Ella preguntó. Momentáneamente, general. Respondió, tirando de los propulsores y presionando un botón mientras sonaba la estridente vibración del motor Warp. El lienzo del espacio se distorsionó en rayos de luz y entramos en el hiperespacio. Bien. Eso debería tomar aproximadamente una hora. Hasta entonces, interrogaremos al sujeto. Veamos cuánto podemos extraer de él antes de que el general Hunt pueda sitiarnos. Dijo Luminara, lo que provocó que Ahsoka preguntara. Maestro Luminara, ¿por qué parece tan seguro de que el General Hunt va a atacarnos? Ella preguntó. Porque he luchado contra él antes. No es del tipo que espera y observa cómo el enemigo toma la iniciativa. Él elige el campo, coloca las trampas y cambia el ritmo de la batalla a su ritmo. Estoy seguro de que cuando llegue el momento, cuando salgamos del hiperespacio, él nos estará esperando. Esta podría ser nuestra única oportunidad de sacarle algo útil. Respondió Luminara abriendo los barrotes de la celda y entró. Yo, en cambio, solo esperaba mi oportunidad, el momento adecuado para colocar mi pieza, observando la situación desde atrás. Saludos, virrey. Ella comenzó, tenemos algunas preguntas para usted. Y pensé que me habías traído té y galletas saladas. Gunray refutó. Tus pensamientos te traicionan, virrey. Puedo sentir tu preocupación. El miedo de que pierdas la riqueza y el poder que te ha dado la guerra. Yo, no tengo idea de lo que estás hablando. Respondió Gunray, un poco nervioso. Ocultas muchas cosas. Los nombres de tus aliados secretos. Las ubicaciones de sus bases. Instó Luminara, tratando de llevar sus recuerdos al pensamiento consciente. Soy un peón inocente en todo esto. Protestó Gunray. Si no eres más que un peón, entonces ¿a quién estás protegiendo? Luminara empujó, acercándose a la verdad. Nadie. No sé nada. Argumentó, recuperando la compostura. Mentiroso, mentiroso. Ahsoka espetó, golpeando la mesa con la palma de la mano, sorprendiendo al virrey. Estoy cansado de todas estas quejas. Ella gritó, encendiendo su sable de luz, el verde reflejándose amenazadoramente en sus rasgos. Corrió hacia el virrey, le puso el sable de luz en el cuello y lo amenazó. Dinos lo que queremos saber ahora mismo. O te destriparé como a un pez sucio rocariano. Maldición. Hacer de policía mala realmente le sienta bien. Hasta el tono. Me gusta. Tal vez sea más fácil sacarla primero, antes de que me disponga a convertir a Anakin. Ra. Gritó Gunray, cayendo de la silla sobre su espalda. Vi cómo la expresión de Ofe cambiaba, una ligera mueca y un leve indicio de desdén desapareció de su rostro y supe que era el momento. Entré corriendo, tirando de ella hacia atrás antes de que Luminara pudiera hacerlo, alejándola suavemente. Padawan. Luminara reprendió, el terror no es un arma que usan los Jedi. No hablaba en serio. Ahsoka respondió, pero la única forma en que hablará es si está lo suficientemente asustado. Sí, pero un sable de luz no es un juguete. Un solo golpe mal colocado podría impedirle permanentemente revelar sus secretos. Intervine, fingiendo preocupación. En ese momento, Gunray se levantó y se agarró temblorosamente a la mesa para apoyarse. Quizás me apresuré demasiado. Negociemos. Gunray cedió, cuando de repente todo el acorazado se sacudió y las alarmas empezaron a sonar. Informe de estado. Preguntó el comandante Grey por las comunicaciones. Cazadores droides. En camino. Han traído naves de abordaje. Y hay algo saliendo del hiperespacio frente a nosotros. Es la liberación. Es el General Hunt. Aquí vamos.
rompiendo un padawan. Negociemos, cedió Gunray, cuando de repente todo el acorazado se sacudió y las alarmas comenzaron a sonar. Informe de estado. Preguntó el comandante Gree por las comunicaciones. Cazadores droides. En camino. Han traído naves de abordaje. Y hay algo saliendo del hiperespacio frente a nosotros. Es la liberación. Es el General Hunt. Aquí vamos. Sentí que la señal del Deliverance me llegaba, sonando en mi receptor mientras me hacía cargo de la nave. Es hora de hacer estallar esta plantilla y traumatizar a algunos padawans de por vida. Compañía Verde. Prepárate para repeler al enemigo. Ordenó Gree. Líder verde del comandante Gree. Superdroides de batalla han traspasado nuestro casco. Estamos siendo invadidos. Una explosión sonó a través de las comunicaciones cuando la señal se apagó. Ahora bien, condimentemos un poco las cosas. A través de mi conexión, ordené a una compañía de droides buitre que saliera del Deliverance y formara una pinza alrededor del Tranquility. Voy a hacer lo que se llama un movimiento de jugador profesional. Una vez que estuvieron en posición, delimité sus objetivos, alineándolos adecuadamente, antes de forzar sus motores a funcionar a máxima velocidad, a velocidades sublimáticas, emitiendo la orden final. Vaya boom. Los 8 droides buitres soltaron todo su armamento sobre la nave, antes de que, con un golpe decisivo, chocaran contra el casco del Tranquility, cortando los escudos de la nave y abriendo fisuras en el hangar y el almacenamiento, despresurizando toda la mitad inferior de la medida, ya que toda la empresa ecológica fue absorbida hacia el espacio, desprotegida, incluso cuando se activaron los seguros. Con un solo movimiento, le había quitado los colmillos a una buena mitad del barco. ¿Lo que acaba de suceder?, preguntó Luminara, presa del pánico. El hangar ha sido destruido. La compañía ecológica desapareció. Respondió el capitán. ¿Puede sacarnos de aquí, capitán?, preguntó Luminara, lanzando una mirada furtiva al virrey. Me temo que no. El hiperimpulsor se ha apagado. Tomará demasiado tiempo volver a encenderlo. Los protocolos de emergencia ya se han activado. La tripulación se dirige a las cápsulas de escape. El daño es demasiado grande. Te lo aconsejo. Toma al prisionero y escapa del muelle de atraque secundario. Es posible que tu nave aún esté intacta. Respondió. Muy bien. Dijo Gree, cortando las comunicaciones, antes de mirarnos a Argus y a mí. Asentí, agarré al virrey y lo arrastré afuera. Vamos, virrey. Vamos a ponerte a salvo. Le dije, maestra Luminara, guíe el camino. Por aquí. Sígueme. Luminara estuvo de acuerdo y sacó su sable de luz, abriendo el camino. Pero la tragedia ocurrió cuando salimos de las celdas, mientras una guarnición de droides acechaba a la tripulación. Ahsoka, Ofe. Luminara señaló nuestras espaldas, tomando la vanguardia, desviando los rayos láser desde el frente. Al instante, Ahsoka y Ofe tomaron la espalda, con el tranquilo entendimiento que solo surge de años de entrenamiento. Argus. Llévate al virrey. Dije, caminando hacia el frente junto a Luminara, para su preocupación. Quédate atrás y dispara. No arriesgues tu vida en el frente. Antes de que pudiera completar la frase, me agaché y lancé mi rayo láser a través de la franja de droides, cortándolos como si fueran mantequilla. Un par de disparos más a través del grupo los inutilizaron, mientras la maestra Luminara observaba con admiración. Vamos. No tenemos tiempo para esto. Dije haciéndole un gesto. Ella sintió mientras corríamos hacia el hangar secundario. Al pasar por el desorden, tomamos un atajo, y la maestra Luminara literalmente atravesó las paredes con su sable de luz para sacarnos rápido. Finalmente, llegamos al hangar secundario, solo para escuchar el familiar ruido metálico de los droides resonando a través de él, por encima de las alarmas ahora silenciosas. Esto es malo. Dije, frunciendo el ceño. De hecho, no podemos luchar contra todos ellos. Necesitaremos una distracción. Añadió la maestra Luminara. Fingí revisar la batería de mi láser mientras el resto se miraban. Sabía que Argus era un topo y que la Federación de Comercio ya le había pagado por esa eventualidad, así que estaba fuera. Además, necesito que los traicione a la vista de todos, así que no hay manera de que le permita ser el señuelo incluso si él quiere. Déjamelo a mí. Gree dijo, poniéndose de pie, pero no puedo hacerlo solo. No me registrarán como una amenaza adecuada. Alguien tendrá que. Lo haré. Dijo Ofe, inesperadamente, levantando una mano. Esas viejas historias de autosacrificio de los Jedi realmente la afectaron, ¿eh? Bueno, no me pelo la nariz. Pero no se le puede permitir morir aquí.
La necesitaré para destruir la fe de Ahsoka en los Jedi más tarde. Sin mencionar que tengo planes para ella en esta misión. No. No puede ir sola. Suspiré. Hagámoslo. Siempre puedo salir como un portal si las cosas se van a la mierda. Levanté la mano. Yo también iré. Tengo un barco en el hangar. Y es rápido. 14 parsecs en un respiro. Una vez que hayas despegado con seguridad, nosotros también escaparemos. Aseguré. La maestra Luminara pensó por un momento, en conflicto acerca de dejar que su padawan corriera el riesgo, pero al no ver otra opción, estuvo de acuerdo. ¿No mueras?, preguntó, agarrando a Off-Fee de la mano. Off-Fee asintió, mientras Grey nos guiaba por el hangar hasta la entrada principal mientras el resto tomaba la lateral. ¿Estás listo?, preguntó Grey. Off-Fee asintió. Yo nací listo. Respondí sonriendo y le di al otro grupo la señal de seguir adelante. Entonces vamos. Dijo Grey, saltando, golpeando a 3 droides con su primera andanada. Vengan a buscar un poco, clandestinos. Gritó, llamando su atención. Mientras su voz resonaba en el hangar, los droides se volvieron hacia nosotros, al principio lentamente, luego rápidamente, como los alienígenas de Invasion of the Body Snatchers, solo que en lugar de dedos acusadores, tenían cañones blaster. Off-Fee tomó la delantera ahora, desvió los rayos láser, mientras yo me escabullía a su lado, destrozando a los droides en el cuadrante más cercano a mí, antes de salir corriendo de la cobertura y atravesar sus filas. Off-Fee hizo lo mismo, saltó sobre las cajas alineadas a un lado y las atacó por detrás. A lo lejos, los droides comenzaron a acercarse, despejando la entrada lateral. Bien. Con los droides acercándose, abrí fuego, esta vez con mi rayo congelado, congelando sus caderas. Las caderas del droide contienen algunos de los cables más importantes, junto con una línea directa a sus paquetes de baterías. Era un defecto que había encontrado en los droides mientras los estaba remodelando para convertirlos en drones trabajadores. Con sus circuitos congelados, el cableado se volvió funcionalmente superconductor, sobrecargando su batería y haciendo que los droides explotaran como globos. Grandes globos de metal, que lanzaban puntas volando por todos lados, destrozando a los otros droides cerca de ellos en una onda de droides muertos. Eso y el zigzagueo de Off-Fee por el campo redujeron sus números en otro bonito tercio. Podía ver al resto ahora, saliendo por la entrada lateral, Ahsoka lanzándome una mirada preocupada. Levanté el pulgar y sonreí, asegurándole mi seguridad y ella asintió con la cabeza para abordar su nave. Está bien. Una parte hecha. Ahora, un sacrificio heroico, para comenzar a convertir a Off-Fee en el lado oscuro. Miré hacia la entrada principal y vi a Grey todavía luchando, corriendo de un lugar a otro. Ya se había quedado sin munición y estaba usando un brazo droide como su instrumento preferido. Jejejejeje. Sacrificio perfecto en bandeja de plata. Saludos. Grité, brindándole apoyo, ven, salgamos de aquí. El resto está en el barco. El alivio inundó su rostro cuando salió de la manta y corrió a mi lado, mientras le hacía un gesto a Off-Fee para que lo siguiera. Ella sintió y atravesó a otro droide, antes de que ella también hiciera lo mismo. Contando los droides, encontré todavía 12 de ellos, retrocediendo y lanzando fuego como una alfombra. Eso no sirve. Accedí remotamente a los droides y les ordené que se acercaran, dejando una alineación más débil junto a mi camioneta. Una vez que Off-Fee se unió a nosotros, ya eran 11. Ahora el primer golpe en el estómago. Off-Fee cuida la espalda de Grey. Grey cuida la mía. Yo pondré en marcha el barco. Ordené, asignando a Off-Fee la responsabilidad de la vida de Grey, sutilmente, y corrí hacia la nave, derribando a 2 droides más, mientras escondía uno más pequeño detrás de los droides apretujados, haciéndolo rodar más cerca del lado ciego de la nave. Ahora con un droide oculto, tomé el control de 2 droides pesados, apuntando entre Grey y Off-Fee, haciendo que se separaran. Justo la apertura que necesitaba. Con precisión láser, moví el droide para golpear a Grey en sus piernas, repetidamente, haciéndolo volar. Grey cayó al suelo detrás de mí y me deslicé hacia él, cortando enojado al droide ofensivo, antes de hacer que mi láser chisporroteara con tecnoquinesis. Maldita sea. Lloré, viendo caer a los 2 droides. Off-Fee, mi láser no tiene potencia. Ayúdame a llevar a Grey a la nave. Dije, descargándolo sobre sus hombros, literalmente haciéndola asumir la responsabilidad de su vida. Ahora, un último paso para cimentar su trauma. Corrí hacia el barco, mientras Off-Fee arrastraba a Grey de regreso al barco luchando contra los rayos láser, apoyándolo contra la plataforma y trepando por las puertas abiertas para tirar de él.
Luego, justo cuando ella comenzó a levantarlo con las manos debajo de las axilas, ocupada, hice que el último dron oculto saliera, sorprendiéndolos a ambos. Antes de que Ofe pudiera reaccionar, soltó una ráfaga que atravesó el pecho de Gre, antes de que ella liberara su mano y lo apuñalara con su sable de luz. Cerré las puertas apresuradamente y salí, antes de darme la vuelta y dejar escapar un jadeo bien practicado. Saludos. Lloré, mierda. Necesitamos conseguirte ayuda. Ofe, saca él. Ofe simplemente se sentó allí, mirando fijamente a Gre, observando cómo la sangre brotaba de su boca con manos temblorosas. No es tu culpa, dijo Gre, notando su angustia, pero en este punto, eso no iba a ayudarla. No, murmuró tan silenciosamente que bien podría haber sido un susurro. No, era mi responsabilidad. Repitió, con la voz entrecortada. Presionó la herida en vano, mientras sus temblores empeoraban. No. Por mi culpa. Siguió repitiendo, presionando con más fuerza su pecho. Pero el sangrado solo empeoró. No, tu culpa. Repitió Gre, más suave esta vez mientras la luz drenaba sus ojos, su cabeza cayendo inerte en su regazo. Ofe miró hacia abajo, tomó su cabeza en alerta, la golpeó ligeramente, luego más y más fuerte mientras un grito silencioso y triste salía de su boca. Padawan roto con éxito. Choque en los pantanos del este. Una vez que estuvimos lejos del Tranquility, inmediatamente usé el Deliverance para atacar, haciendo volar el acorazado en pedazos, borrando todos los signos de mi manipulación. Con eso, todo lo que quedaba era alcanzar al maestro Luminara y ejecutar la segunda parte de mi plan. El descubrimiento de la planta del virus Blue Shadow en Naboo. En la historia original, las instalaciones de investigación fueron descubiertas dentro de unos meses por los guardias fronterizos de Naboo cuando hubo una fuga en el sistema de eliminación de desechos que los asistentes de investigación droides habían venido a eliminar. Esto hizo que pidieran ayuda a Anakin Skywalker y Obi-Wan Kenobi, e inevitablemente detuvieron el brote y salvaron el día. Planeo abrir esa lata de gusanos hoy, para lograr el máximo efecto. Fue un poco improvisado, debido a la inesperada presencia de Ofe en el barco, pero por lo demás fue sensato. Aunque esperaba usarlo más tarde, con Anakin a cuestas. Lo que sea. Siempre puedo cambiar la opinión de Anakin más tarde. Además, con su amada Padmé en peligro, Skywalker seguramente lo dejará todo y se apresurará. Entonces podré salvarle la vida, haciéndolo estar en deuda conmigo. Fácil y fácil de exprimir limón. Volví a mirar a Ofe, todavía con los ojos oscuros y vidrioso. Eso no se puede evitar ahora. Al menos nada fácil. Tal como se desea. Dejé que Ofe se sumergiera en su miseria por el momento, mientras rastreaba el barco en el que escaparon los demás. Al emitir un amplio ancho de banda de señales, descubrí que la nave ya había entrado en el hiperespacio. Ningún problema. Siempre puedo perseguirlo. Al pisar el pedal, el motor de materia oscura cobró vida con estrépito y aceleramos a velocidades FTL, llegando al sistema Naboo, justo antes de la otra nave. Inmediatamente lo saludé, mi voz estaba llena de urgencia. Maestro Luminara. Nos hemos herido aquí. Pueden reunirse para hacer. En ese momento, su barco se tambaleó y se desvió bruscamente hacia un lado, antes de hundirse y caer en picada debajo de nosotros. Hola. ¿Qué está pasando allí? Pregunté, confundido. Por supuesto, sabía lo que estaba pasando. O al menos podría adivinarlo. Argus finalmente los había traicionado. El transceptor zumbó ligeramente. Sintiendo que la conexión se establecía, trasteé con su computadora de navegación, guiándola a los pantanos del este en Naboo. Luego, con un código simple, bloqueé las instrucciones, antes de poner la nave en rumbo intensivo hacia las cercanías del centro de investigación. Ha habido un problema. Argus le disparó a la maestra Luminara. Se oyó la voz de Ahsoka. El cuerpo de Ofe se sacudió hacia atrás ante la mención del nombre de su maestro y sus ojos se aclararon. A Gre también le dispararon. Necesitamos un droide médico. ¿Tienes alguno a bordo? Yo pregunté. Sí, pero... El barco volvió a virar. Algo le pasó al barco. No puedo controlarlo. ¿Puedes guiarlo hasta Naboo? Quizás podamos encontrar algo de ayuda allí. Sugerí. Creo que no tendré que hacerlo. El barco ya se dirige directamente a Naboo. Pero a la velocidad a la que vamos, creo. Creo que podríamos estrellarnos. Ahsoka respondió. Entonces espera. Iré al barco y veré qué puedo hacer. Intentaré estabilizarlo para poder alinear los muelles de emergencia. Dije, sabiendo muy bien que ella no podría. No con lo que le había hecho.
intentó decir cuando aceleré mi propia nave, cortando la señal. ¿Lo que está sucediendo? Preguntó Ofe con voz ronca. La nave. Creo que ese droide calentó uno de mis estabilizadores. Nos estamos hundiendo. Prepárate para el impacto. La advertencia zumbó en la pantalla cuando mi nave entró en la atmósfera de Naboo, ardiendo, antes de estrellarnos contra los pantanos, a menos de un cuarto de milla de Ahsoka y el resto, y justo enfrente del centro de investigación, casualmente. En el momento en que el barco se detuvo, salté y le abrí las puertas a Ofe. Solo que ella no se movió, simplemente cayó de rodillas, conmocionada. ¡Ac! ¡Acnu! Tosí, soplé el humo y saqué un proyectil de Ofe del barco estrellado. Ven. Este no es un lugar para morir. Creo que vi a los demás estrellarse cerca de esa manera. Tal vez su nave todavía esté funcionando. No pierdas la esperanza tan fácilmente. Pensé que los Jedi eran todos eso, ¿no? Le dije, devolviéndola a la realidad. Además, la maestra Luminara te está esperando allí. ¿No le prometiste que regresarías vivo? Ese pensamiento le aclaró los ojos y se puso de pie con decisión. Sí. Vamos, vamos. Tartamudeó. Tómalo con calma. Dije, dándole palmaditas en la espalda y prestándole un hombro mientras ella cojeaba a mi lado. Caminante. La voz de Ahsoka resonó desde el borde del claro que había creado nuestro choque. Miré hacia arriba y la vi corriendo hacia nosotros, saludando. Gracias a Dios que estás a salvo. Ella lloró, casi inclinándose para abrazarla, pero se detuvo en seco al notar a Ofe. ¿Ella es? Preguntó Ahsoka. Solo un esguince. Ofe intervino, aclarándose la garganta. Solo un esguince. Sonreí, ¿dónde están los demás? ¿La senadora Amidala? ¿La maestra Luminara? ¿El virrey? El virrey está encerrado dentro del barco. Soldé la puerta para mantenerlo dentro. Padmé está bien. Pero a la maestra Luminara le dispararon. Argius nos traicionó. Estaba trabajando para el enemigo. La herida no es mortal, pero necesitará tratamiento. ¿Qué pasa con Gree?, preguntó. Comandante Gree. Dije solemnemente, Ofe agarró mi mano con fuerza ante su mención, sucumbió a sus heridas. Murió salvándonos. Un sacrificio valiente, si alguna vez hubo alguno. Ya veo. Respondió Ahsoka suavemente, dándole a Ofe una mirada comprensiva. ¿Sobrevivió tu nave? Nuestras comunicaciones están apagadas debido al accidente. Esperaba que la tuya fuera. Señalé detrás de nosotros, al barco medio enterrado, y respondí. Me temo que no. El droide le hizo un número. Necesitará un retoque importante. Entonces estamos condenados. A menos que algunos guardias fronterizos pasen por nuestro lado, no hay ningún lugar a donde ir. Padmé me dice que esto es lo que los lugareños llaman los pantanos del este. Es casi imposible navegar sin un guía. Ahsoka explicó, pero si lo intentas, con tu jetpack, es posible que puedas obtener ayuda. No. Me quedaré sin combustible mucho antes de llegar a algún lugar relevante. Sería mejor que probáramos tu nave. Tal vez pueda arreglar tus sistemas. Respondí. No tiene sentido. Fueron aplastados en el accidente. Suspiró derrotada cuando algo apareció en el barro debajo de nosotros. Un pequeño periscopio se elevó sobre el barro, llamando nuestra atención. El laboratorio. Al instante, me conecté a los sistemas del laboratorio y modifiqué su transmisión, haciendo que pareciera como si no estuviéramos aquí en absoluto. Al no ver ninguna anomalía, el periscopio se retiró lentamente hacia abajo, mientras Ahsoka y Ofe lo miraban en alerta, mientras yo investigaba sus transmisiones de vigilancia, detectando un grupo de droidecas rodeando a Padmé y Luminara, escoltándolas hasta el búnker a punta de pistola. Bien. Ahora solo es necesario abordar un punto más antes de que esta parte del plan pueda ponerse en marcha. Solo queda una última pieza. Eso parece un búnker. Debería haber una abertura cerca. Tal vez tengan comunicaciones que estén en condiciones de funcionar. Dije, entregándole a Ofe a Ahsoka, mientras golpeaba el suelo embarrado poco a poco hasta que escuchamos el ruido de una bota contra el metal. Aquí. Dije, sumergiendo una mano debajo del barro y usé mi tecnoquinesis para abrir la entrada. La entrada se elevó sobre el barro, revelando una abertura circular, y me volví hacia los dos que estaban a mi lado. ¿Quién es primero? Cuando entramos al búnker, me conecté a mi nave, activando su campo de fuerza, cuando mis escáneres captaron otra señal. Un barco aterrizando cerca de nosotros, con un ocupante. La última pieza de esta ecuación de tormento, hecha especialmente para Ofe. Assassina Seth, Asajj Ventress.
Una caída al lado oscuro. Bajamos por la puerta del búnker, dejándola abierta por si teníamos que salir rápidamente, y miramos a nuestro alrededor. Nos encontramos en unos pasillos, curvándose, sin ver los extremos. De repente, se escuchó un leve ruido metálico desde nuestra derecha y un droide conejo apareció saltando, llevando lo que parecía una bomba. Inmediatamente, nos empujé a todos a un lado, escondiéndonos en un nicho, conteniendo la respiración hasta que pasó de largo. «Destrúyelo», dije, señalando al droide. ¿No deberíamos seguirlo? Ahsoka preguntó, ¿podría llevarnos hasta quien esté a cargo aquí? No. Lleva una bomba. Tenemos que detenerlo. Conozco esa marca y modelo. Es un droide asistente de laboratorio separatista. Esto no es un búnker. Es un refugio separatista. Expliqué. ¿Pero es un conejito? Preguntó Ahsoka, confundida. La gente tiene gustos extraños, Ahsoka. Esto no es lo menor. Me encogí de hombros, recordando los ferries de mi mundo anterior, ahora vete. Ahsoka sintió, se deslizó fuera del nicho y agarró con fuerza al droide, estrellándolo contra la pared, antes de decapitarlo. Cogí la bomba mientras caía al suelo y la dejé a un lado en el nicho, junto con el droide conejito. Vamos. Susurré, siguiendo el camino del conejo, a través de los pasillos, cuando escuchamos el sonido metálico de pasos de múltiples droides, sin mencionar el extraño zumbido de los droidecas. Más droides. Y droidecas. Susurré. Salgamos de aquí entonces. Ofe ofreció, no necesitamos arriesgar nuestras vidas aquí. No. Necesitamos tomar el control de esta instalación. Necesitamos que pida ayuda. A menos que quieras dejar a la maestra Luminara a su suerte. Respondí. Ofe bajó la cabeza, contemplando. No hay necesidad de pensar tanto. Ahsoka dijo, levantando el puño, solo tenemos que derribarlos. Con tu láser y nuestro sable de luz, eso debería ser fácil. Esa es la cosa. Dije, acercándome poco a poco a la habitación al final del pasillo. Mi láser está casi sin batería. Tendrás que conseguirme uno de esos droides desintegradores antes de que pueda ser de alguna ayuda. Ahora, cerca de la puerta de la habitación, pudimos ver un brillo azul claro que emanaba de ella, y algunas voces débiles se escuchaban en el interior. Ahsoka me empujó para que me acercara y algunas voces se hicieron más claras. Yanayayayaya. Tus ojos no te engañan. He perfeccionado una cepa del virus Blue Shadow transmitida por el aire. La he devuelto a la vida. El doctor Frankenstein se regodeaba en una papelera de gangas, mientras una especie de aparato eléctrico disparaba un rayo contra un frasco colocado sobre un pequeño pedestal. Lo recuerdo. Su nombre era, Doctor Vinalgo. ¿Y crees que soy cursi? Le susurré a Ahsoka. Eres cursi. Él es mucho peor. Ahsoka gimió, mientras una pequeña sonrisa regresaba al rostro de Ofe. Bien. Cuanto mejor sea su sonrisa, más aplastada estará cuando esto termine. El médico continuó. El virus en su forma gaseosa, combinado con estas bombas, liberará el virus sombra azul de regreso a la galaxia, más potente que nunca. ¿Estás loco? Es una enfermedad mortal. Ninguna forma de vida es inmune a ella. Por eso fue erradicada. Una voz familiar argumentó desde nuestro punto ciego, una que Ahsoka reconoció de inmediato. Ese es Padmé. Él la ha capturado. Ahsoka se dio cuenta, agarrando mi mano enguantada. Espera. Tenemos que tener cuidado. Advertí, cuando el doctor estalló. ¿Quieres decir asesinado? Gritó, por ti. Las formas de vida superiores que crees que eres, esta vez no serán rival para ellas. Y tendrá sus rep. Ahsoka ya no se molestó en esconderse. Ella salió corriendo de nuestro escondite y atravesó la habitación, dirigiéndose directamente hacia el médico. Joder, joder. Exclamé y corrí tras ella, armando el repulsor montado en la muñeca que recientemente había agregado a la palma de mi guante izquierdo. Con un poderoso retroceso, dejé caer una ola hacia los droides, derribándolos, estrellándose contra la pared, despejando el camino para que Ahsoka alcanzara al médico. Y dijiste que no tenías armas. Ahsoka se burló, mientras cortaba un droideca que no logró activar su campo de fuerza a tiempo, desviando una explosión de otro. Es una sola carga. Refuté, esquivando un droide pesado, me deslicé por el suelo debajo de él y agarré un desintegrador caído, lanzando una andanada hacia su espalda. Ofe también captó la indirecta y pasó sigilosamente a mi lado, desarmando a los droides en mi espalda, recubriendo las paredes hasta nuestro punto ciego, liberando a una maestra conscientemente consciente, Luminara, con sangre manchando su vestido, y a una Padmé muy consciente y enojada.
Ahsoka había llegado más lejos ahora y se deslizó detrás del médico, con el sable láser en el cuello, y lo empujó entre ella y el último droideca. Al instante, perdió su poder, no estaba programado para apuntar a un aliado, lo que me permitió derribarlo. Desafortunadamente, el médico estaba un poco más enojado de lo que esperaba. Al ser testigo de una batalla perdida, intentó agarrar el frasco de virus vaporizado, solo para que yo se lo arrebatara justo ante sus ojos. ¿Buscas esto? Me burlé. Nar. Se enfureció, empujándose hacia atrás de repente, golpeando a Ahsoka contra la vitrina detrás de él, derramando los viales de virus y estrellándose contra los pies de Ahsoka. Los viales se rompieron, salpicándola en las piernas, haciéndola retroceder alarmada, y el médico se liberó de ella, palmeando él mismo el estuche. El médico tomó otros 2 viales, ahora libres, y le arrojó uno a Padmé, quien corrió a cubrir a Luminara, atrapando el vial en su cabeza. Se rompió en pequeños fragmentos, le abrió la frente y el líquido azul se deslizó por el rostro de Padmé hasta llegar a sus ojos. 2 infectados. Eso estaba dentro de las expectativas. El médico, viendo una oportunidad, intentó huir, pero acabó siendo demasiado lento para su propio bien. Lo agarré por el cuello, lo lancé contra su escritorio y le arrebaté el frasco de la mano. Con decisión, abrí la tapa y, con una mano, le abrí la boca y le metí el contenido en la garganta. Ahora tú también estás infectado. Dije con voz fría y cruel, ¿dónde está la cura? El médico pareció sorprendido por un momento, jadeando y tosiendo. Luego su tos se transformó en risa, una carcajada loca acorde con su estatura. Me pidieron que creara un virus, no que lo curara. Él respondió, en medio de las risas, adelante. Mátame. ¿No sacarás nada de...? Antes de que pudiera completar la frase, levanté una mano y le di una bofetada salvaje en la cara, lo suficientemente fuerte como para reventarle un diente, mientras la sangre goteaba por la comisura de su boca. Oh, te mataré, pero no haré que sea indoloro. Sonreí con maldad, revelando mi rostro detrás del tinte de mi casco. Así que ahora tienes una opción. Cuéntame sobre la cura y te dejaré en paz. Por otro lado, hace tiempo que quiero practicar mis técnicas de tortura, ¿y sabes qué es peor que un torturador veterano? Uno inexperto. Hazlo peor. Dijo, escupiendo en mi casco. El maldito bastardo me dijo que era un farol. Y tenía razón. No torturaría a nadie delante de estos personajes principales. Demasiado riesgo. No, tengo la intención de mantener intacta mi imagen agradable y curada por ahora. Lo arrojé al suelo y le di una patada al doctor hasta dejarlo inconsciente, antes de volverme hacia el resto. Oh Fe, llévate al maestro Luminara y sal de aquí. Ahsoka, senadora Amidala, síguenos desde la distancia. Necesitamos salir de aquí antes de que alguien más se infecte. Los pondremos en cuarentena en el barco. A los refuerzos que llamemos les resultará más fácil detectar una nave estrellada sobre un laboratorio de investigación subterráneo. Mientras tanto, iré a sus comunicaciones y pediré ayuda, dije, haciéndome cargo de la situación. Ellos asintieron y se pusieron a trabajar, mientras yo encendía la computadora y fingía buscar curas en sus registros. Por supuesto que conocía la cura y su ubicación. Después de todo, yo había financiado este proyecto, actuando como el conde Dooku en ese momento. La cura fue la raíz de Rehexa, encontrada en Iego, el planeta de las 1000 lunas. Las 1000 lunas, por cierto, son un sistema de defensa láser similar a un ajedrez 4D que impide que cualquiera abandone el planeta una vez que ingresa. Pero con mi arma Portal, eso no fue problema. Luego pedí refuerzos, como había prometido, y seguí al resto fuera del búnker, de regreso al barco. Una vez que cure a Padmé, Anakin estará siempre en deuda conmigo. Y eso puedo usarlo en mi investigación de la fuerza. Después de todo, era una de las pocas personas bienvenidas a Mortis, el reino etéreo de los dioses de la fuerza, siendo él el elegido y todo. Él era mi boleto de ida y vuelta a través de su dimensión dilatada en el tiempo, una de las herramientas cruciales para criar un Starkiller fuerte y dócil en el futuro. Un grito ahogado me despertó de mis ensoñaciones cuando llegamos al claro. De pie frente al barco, inspeccionándolo, había una mujer Sabrak, con 2 empuñaduras de sables de luz en sus caderas. Sintiendo nuestra presencia, se volvió hacia nosotros y una sonrisa sádica se dibujó en su rostro. Jedi. Dijo, notando la cojera de Ofe, y en un estado debilitado también. Se quitó sus sables de luz y los hizo girar en sus brazos, mientras un zumbido y un brillo familiares aparecían desde dentro de ellos. Ahsoka instintivamente dio un paso adelante y activó su sable de luz en respuesta. Ofe dejó a la maestra Luminara en el suelo mientras ella la seguía, flanqueando a Ventress. Se rodearon por un momento,
evaluando sus respectivas formas, antes de que Ofe atacara primero, apresurándose a dar un golpe directo, con los ojos teñidos de una ligera desesperación. Ventress, por otro lado, se hizo a un lado, girando sus sables de luz sobre los de Ofe, antes de que, en un movimiento rápido, la desarmara y arrojara el sable de luz al aire. Ofe, esclava de su entrenamiento, inmediatamente levantó una mano, usando la fuerza para agarrar su sable de luz, sin darse cuenta de su error hasta que fue demasiado tarde. Había caído en la trampa de Ventress. Bajando sus sables de luz, en un movimiento rápido, Ventress cortó el brazo dominante de Ofe, moviéndose hacia el otro cuando Ahsoka se abalanzó sobre ella desde un costado, obligando a Ventress a alejarse. ¡Crear! Ofe gritó cuando el dolor la atravesó y cayó al suelo, retorciéndose de dolor. Sin embargo, sus gemidos le dieron a Ventress la distracción que necesitaba para empujar a Ahsoka a dar marcha atrás. Ventress empujó más fuerte, cayendo sobre Ahsoka con una ráfaga de golpes, casi atrapando su cabeza con uno, hasta que intervine, disparando una descarga a su espalda. Al instante, saltó lejos, desviando mis disparos, mientras sus ojos escaneaban el campo de batalla, revoloteando como una golondrina en invierno. Desviando una de mis ráfagas hacia Ahsoka, ella se lanzó hacia mí, saltando hacia abajo, obligándome a saltar hacia atrás, mis ojos señalaban a la maestra Luminara a mi lado. Una sugerencia sutil. Suficiente para cambiar el rumbo de la batalla. Lancé una mirada de miedo, acariciando sus instintos sádicos, mientras la idea también se le ocurrió a ella, tal como yo pretendía. Al observar mi retirada, su sonrisa se hizo más amplia. De repente, cambió de dirección y sus pies lanzaron una ráfaga de barro al aire. Se dirigía hacia la maestra Luminara. O no pensé sarcásticamente, incluso cuando mi rostro ocultaba mis verdaderas intenciones. Mi plan estaba a punto de hacerse realidad. Como si el destino mismo estuviera de mi lado, Ofe se volvió para mirarme en ese momento y sus ojos se abrieron con horror. No. Ella lloró al darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder y se obligó a ponerse de pie. Pero ella no podía hacer nada. Ahsoka también se dio cuenta y, fortalecida por la fuerza, se lanzó hacia Ventress. Pero ella estaba demasiado lejos. Y demasiado tarde. Ventress se deslizó sobre el barro con gracia, con sus sables de luz paralelos, mientras cortaba a Luminara, dividiendo su cuerpo en dos, a lo largo. Entonces sucedió algo que Ventress no pretendía, borrando la sonrisa de su rostro, reemplazándola con miedo puro y desnudo. Incluso sin los sentidos sobrenaturales otorgados por la fuerza, pude sentir el mundo de Ofe hacerse añicos ante sus ojos, mientras dejaba escapar un gemido de dolor. Ofe cayó de rodillas desesperada, y la rabia reemplazó lentamente su dolor. La fuerza pulsaba a su alrededor, un ligero matiz rojo visible a simple vista, mientras las ondas comenzaban a emanar de su hundimiento en el barro de abajo. El suelo tembló y el barro se convirtió en algo fuera del visualizador de música de las ventanas, a medida que las ondas se hacían más y más fuertes. Los árboles al principio, inclinados sobre sus raíces, antes de arrancarse completamente del suelo. Entonces ella estalló. Un muro de fuerza salió disparado de Ofe, levantando un tsunami de barro, empujándolo en todas direcciones, con tal fuerza que incluso el barco estrellado se sacudió y giró lentamente. El empujón de fuerza se estrelló contra mi campo de fuerza, lo pasó por alto y fui arrojado a través del claro, rompiendo un árbol, provocándome una conmoción cerebral, mi mundo girando a mi alrededor. Los demás tampoco se salvaron, ya que la ola de barro se los llevó, cegando mi visión por un momento. Cuando las olas amainaron, todo había terminado. Ofe yacía boca abajo sobre el barco estaba boca abajo, con un agujero en él, y el virrey no estaba a la vista. Tuve que esforzarme mucho para evitar que la alegría se filtrara en mi voz y, afortunadamente, mi casco ocultaba mi rostro y la sonrisa de oreja a oreja aparecía en él. ¿No te encanta cuando las cosas salen según lo planeado? Pescando por un sueño. ¿Qué pasó? Pregunté, luchando por levantarme. Ahsoka se acercó a mí y los primeros signos del sarpullido azul se hicieron visibles en sus mejillas. Tosió, se tapó la boca con la mano y se apoyó en los árboles a mi lado, antes de extender una mano y sacarme con fuerza del barro. Gracias. Mis piernas casi se quedan dormidas ahí dentro. Dije, solo para recibir una sonrisa y otra tos. ¿Aún no hay refuerzos? Yo pregunté. No. Ella respondió, y Ofe. Ella no se ha despertado. Esto no se ve bien. No sé si saldremos de aquí. Ella dijo, desesperada. No si puedo evitarlo. Dije, quitando el barro del escape de mi jet, y señalé el barco volcado. Recorta una parte del casco. Necesito algunos componentes. Repararé mi nave y te traeré la cura. Por supuesto, mi barco estaba completamente bien.
pero ella no puede saber eso. Simplemente haré algunos reemplazos inactivos antes de salir a buscar el MacGuffin, uno que ya tenía listo hace semanas. Pero lo que realmente iba a conseguir era algo más. O mejor dicho, a alguien más. General Grevio. Había sido mi cautivo durante meses, pero solo después de esta misión oficial podría aprovecharlo al máximo. Y así, mientras buscaba la raíz en Niego, casualmente, me encontraría con Grevious en una de sus fábricas de droides en el planeta y después de una amarga batalla, terminaría matándolo, prestando un gran servicio a la República. Ahora que formaba parte oficial de las fuerzas de la República, también podía recibir medallas y demás por mis servicios. Medallas que los políticos probablemente aprovecharían para obtener tanta propaganda como puedan, dado que el general Hunt les está dando un 18 pulgadas en el trasero. Y estas ceremonias de entrega de medallas también incluirán reuniones con dichos políticos, lo que me dará acceso al Senado. Tal como se desea. Y una vez que esté en el Senado, bueno, eso es todo, amigos. El fin de los Jedi y la República. El penúltimo paso de mi plan cumplido. Sin que las partes implicadas se dieran cuenta. Recogí a Ofe y la puse dentro del barco para mantenerla a salvo, mientras Ahsoka abría el motor con su sable de luz. Después de abrir el motor, jugueteé con el interior, actuando como si estuviera buscando algo en particular antes de seleccionar una parte al azar, caminar hacia mi barco y meterlo. Fingí revisar el motor, antes de hacerlo funcionar milagrosamente, mientras el barco despegaba del suelo. Eso es todo entonces. Ahora ustedes se esconden dentro de la nave. Y esperen ayuda. Yo iré a buscar la cura. Dije descaradamente, y si no regreso, porque ya sabes, Diego de Mil Lunas es un planeta con ese tipo de reputación, recuerda, la cura para el virus es la raíz de Rehexa, que se encuentra en Diego, en lo profundo del corazón de los separatistas, pero creo que si buscan en los jardines botánicos de Coruscant, probablemente encontrarán una muestra cultivable. Incluso si no pueden ayudarlo, podrán ayudar a cualquier otra persona que contraiga el virus. De cualquier otro laboratorio que los separatistas pudieran tener. Dije, dándole instrucciones claras. No. Dijo débilmente, agarrando mi mano enguantada, no hables como si estuvieras a punto de morir. Por favor. Tosió. Por favor, vuelve a mí. Voy a tratar de. Dije, poniendo una cara sincera y me alejé. Mi nave despegó y pisé a fondo el pedal, elevándome de la atmósfera, antes de alejarme. Momentos después, llegué al borde del sector Naboo y escaneé los alrededores. Ni barcos, ni formas de vida, ni señales. Nada. Bien, pensé, antes de abrir un portal, atravesarlo y aparecer a la sombra de la liberación. Otro portal, y un disfraz simultáneo más tarde, emergí de mi habitación a bordo del Deliverance, como el Asmon Calamari de la Armada Separatista, el General Hunt. Agarré uno de los muchos sables de luz que había saqueado del escondite de Grevious. Este sable de luz azul, apropiadamente llamado Lonslon, con su, digamos, empuñadura en forma de hongo, hecha de una carcasa de madera Brillark de color marrón oscuro. Sujetándolo a mi cinturón, caminé a través del barco, primero hasta el almacén, agarrando un puñado de raíz de Rehexa, y luego hasta las celdas de detención. Allí yacían ante mí dos de los líderes de las fuerzas separatistas, ambos silenciosos y complacientes, aunque por razones completamente diferentes. El conde Dooku estaba sedado y lobotomizado, tendido boca abajo en un rincón, mientras que el otro, Grevious, había sido desarmado, literalmente, quitándole todas sus prótesis. Por supuesto que eso no fue suficiente para callar a Grevious. No, ese logro en particular provino de meses de desnutrición y privación sensorial. Entré en su celda, le quité el casco de privación sensorial, algo que yo mismo había hecho, y le di una bofetada para que recuperara el sentido. Buenos días, Grevious. Es un hermoso día hoy, ¿no? Saludé, pero no hubo respuesta. Vaya. ¿En serio lo rompí? ¿El gran cazador Grevious, muerto por un poco de hambre? No estaba muerto, ¿verdad? Fui a comprobar su respiración, con 2 dedos en su nariz, cuando sus ojos se abrieron de repente y se lanzó hacia adelante, moviendo lo más fuerte que pudo, tratando de arrancarme el dedo. Lástima para él, tenía un campo de fuerza a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Uno mejor, que empujaba con el doble de fuerza. Sus mandíbulas se rompieron hacia atrás, alejándose unas de otras como imanes con el mismo polo apretado, y su nariz sangró, sus senos nasales se agrietaron por el impacto. TCH, TCH, TCH. Moví mi dedo hacia él como lo haría con un perro que acaba de orinar en la alfombra. Malo Grevious. Malo. Grevious. Mátame. Finalmente suplicó, mirando el sable de luz en mi cadera, mátame ya. Déjame morir como un guerrero. ¿Qué?
No. ¿Por qué haría eso? No, 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 tú, Grevious, irás como el perro que eres. Dije, tomando una jeringa del escritorio a mi lado. Eutanizado cuando ya no vale la pena mantenerte con vida. Le introduje la aguja en el cuello mientras gritaba y se retorcía, al menos tanto como podía hacerlo cualquiera en su posición. Por favor. Gritó, ten un poco de honor. Monstruo. El honor es para tontos y perros. Y tú eres ambos, Grevious. Adiós. Dije, mi voz fría y cruel. Inyecté la mezcla en sus venas y pude ver cómo surtía efecto, mientras sus ojos se abrían, el miedo y la desesperación goteaban de ellos, mientras su cuerpo se agarrotaba y se agitaba violentamente. Durante casi un minuto luchó, sufriendo el peor dolor de su vida. Sus nervios ardían y se helaban al mismo tiempo, sus entrañas se revolvían dentro de él como un barco en una tormenta. Unas intensas ganas de vomitar se apoderaron de él, pero su boca no se movía. Su cuerpo era su jaula y él se había convertido en su prisionero. Sin embargo, no por mucho tiempo, como antes, la paliza se debilitó, los músculos se desgarraron y se separaron de fibra en fibra. Y la muerte vino por él, en agonía y alivio. Volví a colocar la jeringa sobre el escritorio antes de quitar el sable de luz. Con cuidado, corté los conectores de sus prótesis, aquellos donde se unían con la articulación, si hubieran estado allí. Luego, agregué algunas muescas y muescas más en su torso, para darle sabor. De esta manera es más fácil hacer creer a los demás que fue una batalla muy reñida. Luego, con una mano formada, apunté el sable de luz a su garganta y lo quemé, dejando un agujero humeante en su lugar, la carne quemada negra como el carbón. Luego fue mi turno. Llevé el sable a mi armadura, tallando 2 buenos trozos de placa, dejando graves cicatrices, junto con otras 3 docenas de rasguños menores. Luego vino la parte difícil. Tomé lo que en este universo pasaba por un analgésico y respiré profundamente. Esto iba a doler. Giré el sable de luz hacia mí y lo coloqué junto a mi costilla izquierda. Tengo que hacer esto. Todo esto es por mi futuro. Tengo que hacer esto. Me repetí a mí mismo una y otra vez, tomando determinación. Luego, apagué mi campo de fuerza, armé mi voluntad y con un agarre firme, presioné el sable de luz contra mis costados. La armadura comenzó a derretirse y mis costados ardieron, la piel hirviendo debajo del plato derretido. Y rara. Gemí de dolor, tratando de mantener mi voz lo más baja posible. Pero el dolor era demasiado, y el sable cayó de mi mano, aterrizando en el suelo, quemándolo, salvado solo por su curvatura, el mango con forma de pene se enganchó en el suelo en un delicado equilibrio. Yo, por otro lado, me desplomé contra la pared, esperando que los analgésicos hicieran efecto y me trajeran algo de alivio. Tomé otros 2 por si acaso con la esperanza de acelerar el efecto. Siempre puedo curar las heridas con la sangre de Clyde. Me dije a mí mismo. Esto es necesario. No puede haber dudas. No puede haber posibilidades. Un droide me despertó a continuación, horas más tarde, preocupado por mi estado. Necesita tratamiento, general. Dijo con su apagada voz robótica, ayudándome a ponerme de pie. No. No. Yo, solo necesito llamar a algunos droides. Traer al prisionero a, en realidad, ¿sabes qué? Solo déjame. Sal. Pedí. La cara del droide encendió luces de preocupación antes de que la programación se activara y se levantara, se diera la vuelta y se fuera, con su firma, entendido, Roger. Una vez que estuvo fuera de la vista, recogí el sable de luz del suelo, lo apagué y me puse de pie. Los analgésicos sin duda me ayudaron, porque ya no sentía el dolor. Era casi demasiado pacífico. Se sintió extraño. No está mal, solo extraño, como si algo estuviera mal. Jejejejeje. Me reí sin motivo alguno, antes de que la razón volviera a mí. ¿Qué? ¿Me estaba simplemente riendo? Negué con la cabeza. Quizás 3 analgésicos fue demasiado. Levanté la mano y miré la hora. Habían pasado 17 horas desde que llegué aquí. Mierda. ¿Cuánto tiempo tenían ahora? Recuerdo que el virus de la sombra azul mata en 48 horas. Esos son, otras 20 horas más o menos. Bastante bien. Bostecé, estirándome, antes de que la herida en mi pecho se rasgara, arañando el derretimiento de mi armadura. TSS. Sí sé, maldito. Respiré profundamente varias veces, luchando contra el impulso de arrancarme la armadura y rascarme las quemaduras, antes de agarrar el sable de luz en mi cinturón y sacar mi arma de portal. Abrí un portal debajo de Grevious, antes de desabrochar sus cierres. Cayó por el portal y aterrizó en el asiento trasero de mi camioneta, antes de que yo saltara dentro, saliera por detrás y entrara por delante.
¿Raíz de Rehexa? Palmeé mi bolsillo y sentí las raíces dentro. Controlar. ¿Grevious muerto? Controlar. Prueba de batalla. Podía sentirlo en mi costado, rasguñando debajo de mi armadura derretida. Controlar. Las cosas que hago por poder. Suspiré, arrancando el motor. Ahora bien, consíganme algunas medallas. ¿Qué son esos? Cuando regresé al barco hundido, los refuerzos ya habían llegado, el doctor Nubo Bindi estaba esposado con Taser y Ahsoka y Padmé estaban siendo sacados en camillas. Aterricé el barco junto a la lancha de desembarco y salí tambaleándome, agarrándome el costado con una mano y con la otra agarrada a una raíz de Rehexa. Yo, lo tengo. Grité, cojeando hacia el médico más cercano, todos los ojos puestos en mí. Agarré su mano y le metí la raíz, antes de mirarlo a los ojos. La raíz de Rehexa, le expliqué, es la única cura para el virus de la sombra azul. Esto debería ser suficiente para los primeros auxilios. Lo siento, no pude conseguir más. Había algo, jejeje. Problema. Presioné un botón en mi guante y las puertas de mi camioneta se abrieron, revelando el cadáver de Grevious. ¿Cómo fue esto? Preguntó Anakin, sorprendido. La raíz de Rehexa crece sospechosamente cerca de una fábrica de droides en Niego. ¿Y Grevious? Bueno, ¿sabes que hace tiempo que no lo ven en el campo? Adivina dónde estaba. Tosí para lograr el efecto, haciendo una mueca de dolor. El dolor en mi pecho, ¿adivina dónde se escondía? Dejé escapar una risita irónica. Necesita atención médica. Dijo Obi-Wan, ayudándome a ponerme erguido y con su brazo alrededor de mi hombro. No jodas, Sherlock. Me reí, me hizo bien. Tomé algunos analgésicos pero, maldita sea, jejejejeje, simplemente se siente raro. Ven. Vamos a conseguirte ayuda. Nos ocuparemos de Grevious. Obi-Wan me empujó hacia adelante. Gracias. Pero no te atrevas a atribuirte el mérito. Eso, me costó mucho trabajo conseguir, pelear, ¿sabes qué? No dejaré que nadie se lleve el mérito. Crédito por esto. O el sable de luz. Este es, mi premio. Dije, antes de que los médicos me ataran a la camilla y comenzaran a quitarme la armadura. Por supuesto. Anakin aseguró, no te robaremos la gloria. O el sable de luz. Agregué severamente, siempre quise un sable de luz. Eso es, ¿por qué no hablamos de eso una vez que estés bien? Obi-Wan eludió el tema. Obi-Wan, te respeto, de verdad, pero créeme, si robas mi sable láser, lo haré, como lo dice Ahsoka. Sí. Te destripo como a un pez sucio Rokarian. Moví un dedo acusador hacia él, lo que hizo que Anakin resoplara divertido, lo que le valió una mirada severa de Obi-Wan. Hablemos de eso más tarde. Obi-Wan desvió el tema nuevamente, antes de girar hacia la camioneta. Espera. Solo una cosa más. Dije, y presioné otro botón en mi guante, la plataforma de mi camioneta se levantó, convirtiéndose en una rampa, mientras el cuerpo de Grevious se deslizaba fuera de la camioneta. En el momento en que el cuerpo salió, la cama se volvió a colocar, las puertas se cerraron herméticamente y el generador del campo de fuerza de la camioneta cobró vida, impidiendo que cualquiera pusiera sus manos en algo dentro, como mi arma de Portal, por ejemplo. Grevious, peleó bien. Merece un entierro adecuado. Y dado que estamos en un pantano, pensé que sería apropiado, y fácil. Yo dije. Está bien. Obi-Wan asintió, empujando un agujero en el barro con su fuerza, antes de arrastrar el cuerpo hacia él. Con otro golpe, el barro volvió a caer sobre el agujero que cubría el cuerpo de Grevious. Ahora ve. Dijo, y los médicos me arrastraron para recibir tratamiento. Me subieron a la ambulancia y me llevaron a través de las exuberantes praderas hacia la capital, Naboo, donde rápidamente me obligaron a purgar los analgésicos, antes de que los médicos me sedaran para la cirugía. Pero cuando desperté, me encontré en una cama junto a la ventana, mi herida estaba en camino de recuperarse. Una ligera brisa entraba por la ventana, trayendo consigo el delicioso olor a tierra que tantas veces aparecía después de la lluvia, sumergiéndome en la nostalgia de mi infancia cuando jugaba bajo la lluvia. Hacía flotar barquitos de papel en el escurrimiento espontáneo que se formaba en los caminos de mierda afuera de mi casa. Esa era una cualidad que había perdido a medida que crecía. Ese asombro y emoción por la vida. Pero ahora, en el multiverso, estaba regresando a mí, lentamente, como un hilo de agua, a pesar de la montaña rusa de emociones que había sido mi viaje hasta ese momento. Era una alegría que apreciaba tanto que casi me hizo llorar de pura gratitud, porque cualquier entidad que me trajo a este lugar me dio la oportunidad de una vida mejor.
Me sequé las lágrimas que se acumulaban en mis ojos y me levanté para comer algo cuando se abrió la puerta y entró Ahsoka, con un plato de frutas extrañas y exóticas. Al verme, sus ojos se iluminaron como petardos. Dejó caer el cuenco y saltó hacia mí, abrazándome. Idiota. Estaba tan preocupada. Ella sollozó. ¿Por qué tuviste que ir a pelear con Grievous? ¿Por qué no huiste? Le froté la espalda para consolarla y pensé qué decir, cuando una idea me vino a la cabeza. Bueno, he estado huyendo de mis problemas desde que tengo uso de razón. Y por una buena razón. Al crecer en el borde exterior, no puedes darte el lujo de tener oportunidades. No quería esforzarme. Solo para verlo después.